Pues hoy tenemos un curso bastante interesante que va a abarcar diferentes áreas y la verdad es que estoy muy contenta porque el doctor Miguel Alcubierre aceptó participar en este ejercicio con todos ustedes y seguramente que más de uno de ustedes lo conoce, pero bueno, para no obviar las presentaciones, déjenme comentarles un poco acerca de su trayectoria académica. El doctor Miguel Alcubierre Moya es físico por la UNAM y doctor en física por la Universidad de Gales en Cardiff, en el Reino Unido. Trabajó durante varios años en el Instituto Max Planck para física gravitacional en Potsdam, Alemania. Desde 2002 es investigador titular en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y de 2012 a 2020 fungió como su director. Su área de investigación es la teoría de la relatividad general de Einstein y en particular la simulación computacional de agujeros negros y fuentes de ondas gravitacionales. Es autor de más de 50 publicaciones científicas, un libro de texto publicado por Oxford University Press y más recientemente, autor también de un libro de divulgación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. En 2009 recibió la medalla al mérito en ciencias que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y en el 2011 recibió el reconocimiento Mentes Quo Discovery que otorga la revista Quo y el canal Discovery. Y en el 2018 fue reconocido por la revista Quién como uno de los 50 personajes que transforman a México. Entonces, pues el día de hoy abre curso de actualización docente y pues los dejo con él para que nos platique más de lo que él sabe. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos, me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Les voy a hablar de un tema que se ha puesto muy de moda en la astrofísica en los últimos años debido a un descubrimiento muy reciente de 2015, que son las ondas gravitacionales, y voy a aprovechar también para hablar un poco de los agujeros negros en su momento y en particular de las colisiones de agujeros negros, que es un tema al que yo me dediqué a investigar durante mucho tiempo. ¿Cómo se hace para...? Justo quiero empezar por esta imagen. El Premio Nobel de Física 2017 fue otorgado a estas tres personas, Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne, por la primera observación, el primer descubrimiento de las ondas gravitacionales, que son justamente una nueva manera de ver el universo, una nueva manera de estudiar el universo. Y entonces por eso les digo que es un tema de mucha actualidad, porque este es un premio Nobel muy reciente. Y sí, estas ondas gravitacionales se siguen detectando, se está haciendo astrofísica con ellas. Pero bueno, para ver qué son, vamos a empezar a hablar un poquito de la gravedad. Las ondas gravitacionales claramente tienen que ver con la teoría de la gravedad, y esto nos lleva a Newton y a Einstein. Desde el siglo XVII, 1670 o por ahí, tenemos una teoría de la gravedad que se llama la teoría de la gravitación universal, que fue postulada por Isaac Newton, a quien ven ahí, cuando era muy jovencito, tenía menos de 30 años, y es la teoría que explica, en ese momento fue muy importante esta teoría, porque unificó diferentes aspectos de la naturaleza en una sola teoría. Fue la teoría que nos dijo que la razón por la que los objetos caen en la Tierra es la misma por la que la Luna le da vueltas a la Tierra o los planetas le dan vueltas al Sol. Es la misma fuerza de gravedad la que hace que caigamos en la Tierra y la que controla las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Es una teoría muy elegante, muy bonita, que funcionó muy bien durante más de 200 años. De hecho, sigue funcionando, porque cuando se usan cálculos, la NASA o cualquier agencia espacial hace cálculos para mandar sondas espaciales a otros planetas, a Júpiter, a Saturno, etcétera. Los cálculos se hacen con la teoría de la gravitación universal de Newton y las naves llegan cuando deben llegar, ¿okay? Entonces, la teoría funciona muy bien. Entonces, ¿por qué si la teoría funciona muy bien, ahora tenemos una diferente? Y eso se debe a Einstein. La teoría de la gravitación universal de Newton tenía un serio inconveniente, tiene un problema teórico, digamos, una parte fea, algo que llamamos la acción a distancia. De acuerdo a la teoría de Newton, la gravedad se propaga por el espacio vacío sin que haya nadie en medio del Sol a la Tierra. La Tierra de alguna manera sabe que ahí está el Sol, y además es instantáneo. O sea, si el Sol por arte de magia desapareciera, la Tierra instantáneamente cambiaría su órbita de acuerdo a la teoría de Newton, y esto es una cosa fea. De hecho, es una cosa fea que existía ya desde la época de Newton. Ya en la época de Newton, varios de sus contemporáneos se quejaron, criticaron su teoría por este motivo de esta acción a distancia, y bueno, la respuesta de Newton
en su momento, digo, parafraseándola un poco, es, bueno, sí es cierto, está muy feo, pero si se les ocurre algo mejor me cuentan. No se les ocurría nada mejor, y entonces quedó como parte de la teoría durante más de 200 años, pero sí era un aspecto feo, que es esta acción a distancia, cómo es que esto es instantáneo. Se quedó como un problema teórico interesante hasta que llegó Einstein. Ahí ven una caricatura de Einstein. Einstein postuló en 1905 la teoría especial de la relatividad, de la que no voy a hablar gran cosa el día de hoy, pero bueno, es la teoría de la relatividad, que tiene muchas consecuencias importantes. Por ejemplo, la masa y la energía son equivalentes, el tiempo es relativo, el flujo del tiempo es relativo, etcétera, etcétera. Pero una de sus predicciones más importantes de la teoría de la relatividad es que nada puede viajar más rápido que la luz. Y cuando decimos nada, no nos referimos solo a partículas elementales, personas o naves espaciales. Nos referimos a nada, ningún tipo de interacción física, nada, ni la gravedad, ni la electricidad, ni el magnetismo, ningún tipo de fuerza física puede propagarse más rápido que la velocidad de la luz. Y de acuerdo a la teoría de Newton, la gravedad era instantánea, y instantáneo es a velocidad infinita, ¿okay? Entonces mucho más rápido que la luz. Entonces claramente aquí había una contradicción. O Newton estaba equivocado o Einstein estaba equivocado. Einstein, siendo Einstein, decidió que Newton era el que seguro estaba equivocado, y entonces había que cambiar la teoría de la gravedad. Entonces, a partir de principios del siglo XX, 1905, queda claro que es necesario cambiar la teoría de la gravedad e introducir una nueva teoría física que no tenga este problema de la acción a distancia, ¿okay? Para esto, Einstein se inspira en una teoría que en esa época era relativamente reciente. En esa época, o sea, las leyes de la electricidad y el magnetismo fueron estudiadas desde principios del siglo XIX por científicos, como ven ahí, me falta uno, me falta Gauss, Coulomb, Ampère, Faraday, nombres que seguro han oído, Gauss. Todos ellos estudiaron las leyes de la electricidad y el magnetismo. En particular, se dieron cuenta que electricidad y magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fenómeno, son básicamente la misma cosa, ¿okay? Y para 1860 y tantos, este señor que ven ahí, James Clerk Maxwell, un físico escocés, tomó todas las observaciones y todas las leyes de la electricidad y el magnetismo que se habían descubierto hasta ese momento y las unificó en una sola teoría, lo que llamamos hoy en día las leyes de Maxwell, la teoría electromagnética de Maxwell, que funciona muy bien. La seguimos utilizando hoy en día para describir los fenómenos que tienen que ver con electricidad y magnetismo a nuestro alrededor, las ondas de radio, los imanes, todo está descrito por las leyes de Maxwell. Hasta aquí es clásica, no es cuántica. Si les preocupa lo cuántico, no voy a hablar de nada cuántico, es una teoría clásica, pero fuera de eso funciona muy bien. Y en esa teoría aparece un concepto por primera vez, que es un concepto nuevo, que de hecho no lo inventó Maxwell, lo inventó Faraday, que es el concepto de un campo de energía. Hasta ese momento, los físicos o los científicos suponíamos que en la naturaleza todo era materia. Materia pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gases, pero todo es todo hecho de materia. Resulta que Faraday y luego Maxwell nos dicen no es cierto. Hay cosas que no están hechas de materia en el sentido ordinario, están los campos de energía. El campo magnético, el campo eléctrico no son materia en el sentido estricto, son otra cosa, son campos de energía que se distribuyen por el espacio. Este concepto aparece por primera vez en esta teoría, y en particular una cosa interesante es que las leyes del electromagnetismo, Maxwell se da cuenta que predicen que en el espacio vacío, muy lejos de cargas eléctricas, los campos eléctricos y magnéticos se pueden propagar como una onda oscilando, y esta onda es lo que llamamos una onda electromagnética, y se propagan justamente a la velocidad de la luz. En ese momento para Maxwell debe haber sido muy impresionante, porque la velocidad de la luz ya se conocía, ya se había medido más o menos bien, digo, con un error de como 20 o 30%, pero se tenía una idea de cuál era la velocidad de la luz. Y cuando él, a partir de su teoría, se da cuenta que las ondas electromagnéticas salen teóricamente a partir de ciertas combinaciones de dos constantes que se pueden medir en el laboratorio, que se llaman la permitividad y la permeabilidad magnéticas y eléctricas del vacío, y le daba una velocidad que era una combinación de estas cosas, y cuando calcula ese número le da velocidad a la luz. Entonces seguramente se ha de haber espantado, porque en ese momento concluyó, la luz es una onda electromagnética. En ese momento debe haber sido muy impresionante, y es cierto, la luz es una onda electromagnética, las ondas de radio, los rayos X, etc. ¿Okay? Entonces esta teoría, en su forma final, estamos hablando de casi 1870. Entonces cuando Einstein estaba trabajando en 1905, no era muy vieja, era una teoría que tenía poco más de 30 años. ¿Okay? Pero él se inspira en esta teoría y se pregunta si será posible tener una teoría de la gravedad, que sea una teoría de campo en este sentido, de un campo de gravedad, como un campo de energía, pero que tiene que ver con la gravedad en lugar de tener que ver con la electricidad y el magnetismo, ¿sí? Entonces se inspira en esa teoría y se pasa los siguientes 10 años de su vida tratando de encontrar una nueva teoría de la gravedad que sea compatible con la relatividad, con el hecho de que nada puede viajar más rápido que la luz, y que sea una teoría de campo similar a la teoría electromagnética, ¿ok?
Culmina este esfuerzo en 1915 con lo que, por falta de imaginación, quizás se llama la teoría general de la relatividad. Quizá un mejor nombre sería la teoría relativista de la gravedad o algo así, pero bueno, el nombre se quedó así porque de alguna manera generalizaba la que tenía antes. Y en esta teoría una de las cosas cruciales es justamente el hecho de que ya en esta teoría la gravedad ya no es instantánea como la teoría de Newton y se propaga justamente a la velocidad de la luz. Esto sale de la teoría, es muy bonito. De hecho, si hubiéramos descubierto esta teoría primero, probablemente no le llamaríamos la velocidad de la luz, sino que le llamaríamos la velocidad de la gravedad. Pero históricamente descubrimos primero la otra. ¿Okay? Pero es la misma velocidad. Parecería ser que esta es la velocidad de la luz, la velocidad de la gravedad, que son la misma. Parecería ser que es la velocidad natural por la que se propagan los campos de energía en nuestro universo. Entonces esto sale de esta teoría. La teoría es una teoría complicada, mucho más complicada que las leyes de Maxwell, entonces no voy a entrar en los detalles. Es muchísimo más complicado. No es una modificación ligera, pequeña de la teoría de Newton. Es un cambio completo en el paradigma, es un cambio completo en nuestros conceptos de espacio y de tiempo. Es una teoría, y además las matemáticas son mucho más complicadas. ¿Okay? De acuerdo a esta teoría, el espacio y el tiempo, cuando hay un campo gravitacional, el espacio se deforma y el tiempo se deforma. Decimos que el espacio-tiempo se curva. ¿Sí? La gravedad es una curvatura del espacio y del tiempo. Es una deformación de la geometría del espacio y es una deformación del flujo del tiempo. Y eso es lo que hace que por ejemplo, si tengo el Sol, ahí pone una imagen un poco heurística, perdón. Si tengo el Sol, deforma el espacio a su alrededor y la Tierra que ande por aquí trata de seguirse en línea recta, pero no puede porque el espacio está deformado y acaba dando vueltas. Es un poco una imagen, una metáfora, si quieren, de lo que está pasando, pero esto es lo que nos dice la teoría. Es una teoría, les digo, muy complicada. Es esta teoría que me dice que el espacio-tiempo se curva alrededor de objetos masivos. ¿Sí? Hablamos de espacio y de tiempo, no nada más se curva el espacio, se curva el tiempo. Curvar el tiempo quiere decir que no fluye igual en todos lados, fluye a distintos ritmos en diferentes lugares. ¿Okay? Entonces no me voy a dedicar mucho más a esta teoría porque esa sería otra charla diferente. Me voy a concentrar más en la dirección de las ondas gravitacionales. ¿Okay? Entonces lo que ocurre, justamente yo les decía, Einstein descubre en esta teoría que la gravedad se propaga a la velocidad de la luz por el espacio vacío y se propaga como una onda, como una oscilación. Se llaman las ondas gravitacionales. Es igual que en el caso electromagnético. En el caso electromagnético, los campos eléctrico y magnético se propagan por el espacio a la velocidad de la luz como una oscilación, como una onda. En la teoría de Einstein de la relatividad general pasa lo mismo con la gravedad. La gravedad, la fuerza de gravedad, se propaga por el espacio-tiempo como una onda a la velocidad de la luz. Y en este caso, de lo que estamos hablando, esta onda es una perturbación que está modificando la geometría del espacio mientras se va moviendo a la velocidad de la luz. Es una onda gravitacional. Einstein las predice desde 1917, 16, incluso ya estaba trabajando en esto, 17, publica un par de artículos hablando de las ondas gravitacionales. Pero pasa aquí una cosa muy curiosa. Durante décadas, literalmente como 40 años, los físicos no se ponen de acuerdo sobre estas ondas gravitacionales, si son reales o no. Esta es una cosa muy diferente a la que pasó con las ondas electromagnéticas. Cuando Maxwell predice las ondas electromagnéticas, estamos hablando de 1870, además dice la luz es una onda electromagnética, entonces de alguna manera ya conocíamos una, pero las predice y dice, bueno, deberíamos poderlas generar en el laboratorio. 1870, como 10 años después, 10, 15 años después, Hertz, el famoso Hertz, ya estaba produciendo ondas electromagnéticas, ondas de radio, como las llamaríamos hoy en día, en su laboratorio y detectándolas, o sea, poco más de 10 años después, y otros 10 años después ya las estábamos usando para comunicarnos a través del océano en los primeros telégrafos inalámbricos, lo que llamaríamos el radio, ¿no? Entonces, muy rápidamente se produjeron en el laboratorio y se utilizaron en tecnología, en cuestión de menos de 20 años. Con las ondas gravitacionales no pasa lo mismo. Las ondas gravitacionales se predicen en 1916-17 y todavía para 1955 los científicos se seguían peleando sobre si eran reales o no. Y la razón es que la teoría es muy complicada. Las matemáticas de la teoría de la relatividad general son tan complicadas que el mismo Einstein le costaba trabajo entender muchas veces las matemáticas y entonces no quedaba claro si estas ondas gravitacionales eran reales o eran simplemente un artefacto matemático que no tenía nada de físico, que no tenía nada de realidad. Les pongo aquí dos fotos. Esta es la foto de Einstein, evidentemente, más o menos a los 40 años. Este es otro científico muy famoso, se llamaba Arthur Eddington. En ese momento, quizá el astrónomo más famoso del mundo, por ahí de 1920. Eddington es famoso por varias cosas. Eddington, hay una anécdota que cuenta la leyenda, no sé exactamente cómo pasó, pero Eddington trabajaba en Oxford y Einstein trabajaba en Berlín en esa época.
Einstein publica su teoría a fines de 1915 y empieza a trabajar en esto en 1916. Si se acuerdan de su historia, estamos en plena Primera Guerra Mundial. Alemania e Inglaterra son enemigos en la Primera Guerra Mundial. Y entonces los jefes, los directores de Oxford van a llamar a Eddington y le dicen, un alemán acaba de publicar una nueva teoría de la gravedad. Y como son nuestros enemigos, seguramente la teoría está mal. Entonces demuestra que Einstein está equivocado. Y Eddington se va unos meses a estudiar la teoría de Einstein con mucho cuidado y regresa unos meses después y les dice, lo lamento mucho, la teoría está bien. No me importa que sea alemán. ¿Sí? Entonces es una anécdota de Eddington. Otra anécdota de Eddington, un poco de después, por ahí de 1920, dicen que se le acerca un reportero a Eddington en algún momento, en algún evento, y le dice, oiga, doctor Eddington, ¿es cierto que en el mundo solo hay 3 personas que entienden la teoría de Einstein? Y él se le queda viendo y dice, ¿quién es la tercera? Ese es Eddington. Y es también muy famoso porque la primera demostración de la teoría de Einstein a nivel observacional, Einstein predice en particular que como el Sol curva el espacio, si un rayo de luz pasa muy cerca del Sol se debe desviar. Ahora, ¿cómo observamos eso? Y Einstein mismo lo propone. Einstein dice, bueno, necesitaríamos ver que está el Sol aquí y veo algo de luz que pasa muy cerca del Sol, por ejemplo, una estrella, y veo que la luz de la estrella se desvió. O sea, la comparo, tomo fotos de las estrellas ahorita, cuando el Sol está por allá, en la noche, luego vuelvo a tomar fotos de las mismas estrellas cuando está el Sol enfrente, y deben haberse movido. Y eso es porque se desvió la luz. Ahora, ¿cómo hago para tomar fotos de las estrellas cuando el Sol está enfrente? Pues no puedo porque es de día. Y entonces, ¿qué hago? Me espero un eclipse solar. Entonces, el primero que midió eso en un eclipse solar fue Eddington en 1919. Hizo una expedición para un eclipse solar que se iba a ver en África y en Sudamérica. Entonces, de hecho, fueron 2 grupos, los 2 dirigidos por Eddington, pero él estaba, creo que en África. Pero bueno, uno estaba en África, otro en Sudamérica. Tomaron fotos de las estrellas durante un eclipse solar muy cercanas al Sol, las compararon con fotos de cuando el Sol no estaba ahí, de las mismas estrellas 6 meses antes, y vieron que sí se habían movido, y en efecto, la luz estaba desviada. Entonces, se hizo muy famoso Eddington. Y se los digo porque Eddington, en esos años, alrededor de 1920, alguna vez en un artículo científico declaró que las ondas gravitacionales de Einstein se propagan a la velocidad del pensamiento, lo que es una burla, ¿ok? Se está burlando, está diciendo son imaginarias, no existen. ¿Sí? Entonces, se los digo para que vean, una persona que entendía muy bien la teoría dijo eso, se estaba burlando. El mismo Einstein, en 1936, duda de la existencia de las ondas gravitacionales, 20 años después. Y trata de publicar un artículo científico en el que, según él, demuestra que las ondas gravitacionales siempre no existen. Y les digo trata porque no lo logra. ¿Qué pasa? Manda su artículo a una revista científica, en ese momento el Physical Review, que es una revista muy famosa. El Physical Review, desde el punto de vista de Einstein, comete un acto irresponsablemente terrible, y es decir, manda el artículo de Einstein a revisar por pares. Cosa que hoy en día estamos todos acostumbrados, pero que en esa época no necesariamente siempre pasaba. Los árbitros que revisan el artículo son anónimos, pero contestas diciendo, encontramos varios errores de cálculo en este artículo, por favor, corríjanlos. Einstein recibe esta respuesta y enfurece, y le escribe a los editores de la revista diciendo, ¿cómo se atreven a mandar un artículo mío a que lo revise alguien? ¿Qué les pasa? Nunca voy a volver a publicar con ustedes. Y lo cumple. Nunca vuelve a publicar en el Physical Review. Pasan varios meses y a los varios meses se le acerca un amigo a Einstein y dice, oye, revisé tu artículo, aunque no lo pudiste publicar, pero aquí están un preprint, como decimos ahorita, lo leí y sí, ¿sabes qué? Tus árbitros tienen razón, tienes varios errores de cálculo, corrígelos. Entonces Einstein, muy regañadientes, corrige los errores y se da cuenta que ya no demuestra lo que él creía. Y entonces ya no se publica el artículo. Pero se los digo para que vean que 20 años después el mismo Einstein todavía dudaba de si estas cosas eran de verdad. El asunto termina finalmente en la década de los 50. En la década de los 50 ocurre lo que llamamos el primer Congreso Internacional de Relatividad General, le llamaríamos GR1, General Relativity 1, en una ciudad en Estados Unidos, y ahí se juntan los grandes expertos en esta teoría en el mundo y discuten. Entre ellos estaba Feynman, Richard Feynman, que algunos de ustedes habrán oído hablar de él, también premio Nobel, y finalmente, gracias a un argumento de Feynman, se convencen de que las ondas gravitacionales sí deben existir, porque Feynman los convence de que una onda gravitacional lleva energía, y si algo lleva energía no es imaginario, es de verdad. Entonces, ahí se acaba el debate y los físicos se convencen de que las ondas gravitacionales deben existir. Pero este es un argumento puramente teórico, nadie las ha medido, nadie las ha visto, ¿sí? Es puramente teórico, porque toma 40 años convencer a los científicos de que estas cosas seguramente sí son reales, ¿okay?
Una vez que se convencen los científicos de que son reales, entonces vienen dos procesos. Lo mismo pasa con las ondas electromagnéticas. Si yo digo que las ondas electromagnéticas son reales, entonces tengo dos preguntas que surgen. Una, ¿cómo se producen? ¿Cómo genero ondas electromagnéticas? Dos, ¿cómo las detecto? Aquí pasa lo mismo. Uno, ¿cómo se generan las ondas gravitacionales? Dos, ¿cómo las detecto? Son las dos preguntas que surgen a partir de los 50. La primera pregunta, ¿cómo se generan? Pues aquí puedo regresarme también a la analogía con el electromagnetismo. Las ondas electromagnéticas, las ondas de radio que todos conocemos, ¿cómo las generamos en el laboratorio o cómo las generamos con nuestros aparatitos, ¿no? Las generamos poniendo cargas eléctricas a oscilar, básicamente una corriente eléctrica que oscila en una antena. Eso produce, como está oscilando la electricidad, la corriente eléctrica, eso produce una variación en el campo eléctrico y magnético que sale como una onda hacia el infinito. Entonces, se generan poniendo cargas eléctricas a oscilar. ¿Cómo genero ondas gravitacionales? Lo mismo, nada más que la gravedad la genera la masa, no la carga. La gravedad es generada por la masa de los objetos. Entonces, puedo decir, bueno, voy a poner a oscilar dos objetos con masa. Puedo agarrar dos bolas de boliche y hacerles así, y deberían producir ondas gravitacionales. Sí. El problema que tenemos aquí es que la gravedad es, por muchísimo, la fuerza más débil que conocemos en la naturaleza. Por muchísimo. Si ustedes comparan la fuerza gravitacional de un electrón con la fuerza eléctrica de ese electrón, la diferencia es 20 órdenes de magnitud, o sea, un 1 seguido de 20 ceros. Es un 1 seguido de 20 ceros más grande la fuerza eléctrica que la gravitacional de un electrón. O sea, la fuerza gravitacional es la más débil que conocemos los físicos en la naturaleza por muchísimo. Digo, es la fuerza que nos domina aquí gracias al hecho de que tenemos un planeta enorme abajo. Pero si no, o sea, la fuerza gravitacional entre estos dos objetos no la puedo medir nunca, es ridícula, ¿ok? Otra manera de verlo es, yo tengo un objeto metálico, agarran un imancito del refrigerador, pongan un clip en la mesa, lo acercan y el imancito se lleva el clip. Quiere decir que el imancito del refri le ganó a todo el planeta Tierra. Todo el planeta Tierra quiere mantener el clip en la mesa y el imancito se lo quitó. Entonces, ahí ven que el magnetismo es muchísimo más poderoso que la gravedad. Y esto implica que como la gravedad es muy débil, no basta con poner a oscilar masas chiquitas. Necesito poner a oscilar estrellas. Si quiero tener una onda gravitacional razonable, necesito poner a oscilar estrellas. Se imaginarán que poner a oscilar estrellas en el laboratorio es complicadísimo. Pero afortunadamente la naturaleza lo hace sola. 2/3 partes de las estrellas de nuestra galaxia viven en pareja, en sistemas binarios. Son estrellas dando vuelta una alrededor de la otra, y cuando dan vueltas una alrededor de la otra deben producir ondas gravitacionales. ¿Okay? Otra vez el problema es que la gravedad la gravedad es muy débil. Y como la gravedad es muy débil, no basta con tener dos estrellas como el Sol que den vueltas una alrededor de la otra cada varios años. Olvídenselo, eso no produce ondas gravitacionales que nadie nunca en su vida pueda detectar. Necesitaría estrellas con muchísima masa, muy compactas, o sea, chiquitas, pero con mucha masa para que se concentre la gravedad, que estén dando vueltas una alrededor de la otra, no cada varios años, sino cada varios segundos. 2 estrellas con la masa del Sol o más. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿esas cosas existirán? La respuesta es afortunadamente sí. Existen unas estrellas, se llaman estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones surgen al final de la vida de estrellas muy masivas. El Sol nunca va a ser una estrella de neutrones. Cuando el Sol muera se va a convertir en una enana blanca. Una enana blanca es una estrella con más o menos con la masa del Sol, pero el tamaño de la Tierra. Esa es una enana blanca. Y ahí va a acabar el Sol su vida. Pero eso no sirve para esto. Necesito otras cosas, se llaman estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es una estrella que tiene como 2 veces la masa del Sol y tiene el tamaño de la Ciudad de México. O sea, un radio de 20 kilómetros y 2 veces la masa del Sol. Se llaman estrellas de neutrones y surgen al final de la vida de estrellas muy masivas. Es básicamente un núcleo atómico del tamaño de una ciudad. ¿Okay? Es una estrella de neutrones. Están los neutrones pegados unos contra otros. Si se preguntan por qué nada más quedan neutrones, es muy fácil. Al final de la vida de estrellas muy masivas, la gravedad empieza a comprimir todo. Cuando comprime todo, los protones y los electrones se fusionan. O sea, los protones capturan electrones y entonces como las cargas se anulan, se convierten en neutrones. Entonces al final quedamos puros neutrones. Tenemos un núcleo atómico hecho de puros neutrones del tamaño de una ciudad. Esas cosas afortunadamente sí existen, pero necesitaría 2 de esas dando vueltas una alrededor de la otra. Y es el primer sistema que existe de ese tipo, se descubrió en 1974, se llama el púlsar binario. A las estrellas de neutrones normalmente las llamamos púlsares también, es otro nombre para las estrellas de neutrones. Y la distinción es que una estrella de neutrones, les digo, es un núcleo atómico del tamaño de una ciudad que tiene 2 veces la masa del Sol, más o menos. Como las estrellas giran, el Sol gira una vez al mes, más o menos, da una vuelta sobre su eje una vez al mes, pero cuando uno comprime eso al tamaño de una ciudad, lo que llamamos el momento angular se conserva.
Es como las bailarinas que cuando abren los brazos giran lento y cuando los cierran se aceleran, ¿no? Es igual, aquí lo concentré y entonces se acelera la rotación. Entonces acaban girando varias veces por segundo estas estrellas, las estrellas. Y cuando giran muy rápido, lo que ocurre un poco pasa lo mismo que con la Tierra. Ustedes a lo mejor saben que la Tierra gira sobre su eje y el polo norte magnético no está perfectamente alineado con el eje de rotación, está ligeramente desfasado. Lo mismo pasa aquí, el polo magnético está desfasado de la rotación y entonces cuando el polo magnético hace así y por el polo magnético salen chorros de radiación en estas estrellas, entonces cuando estamos desde lejos lo vemos, entonces pulsan. Por eso le llamamos púlsares, pero son estrellas de neutrones. En 1974 se descubrió el primer sistema de 2 estrellas de neutrones, el púlsar binario, en órbita muy cercana una a la otra, dando vueltas una alrededor de la otra cada varios segundos. Entonces la gente dijo, perfecto, este debe ser un sistema que está emitiendo ondas gravitacionales que tal vez tendríamos la oportunidad de medir. No se ven las ondas, de hecho no las podemos ver hoy tampoco, pero podemos hacer otra cosa. Las ondas gravitacionales, igual que las ondas electromagnéticas, igual que el sonido, igual que las olas del mar, todos estos fenómenos ondulatorios llevan energía, ¿sí? Entonces, las ondas gravitacionales, cuando se producen, llevan energía. Pero la energía se debe conservar. Entonces, si las ondas gravitacionales llevan energía, quiere decir que la órbita de las estrellas está perdiendo energía para compensar. Entonces, se roban las ondas de energía, la órbita, las 2 estrellas en órbita pierden energía. ¿Qué pasa cuando 2 estrellas en una órbita pierden energía? Se acercan. Y giran más rápido, paradójicamente, aunque suene raro, pierden energía, pero se mueven más rápido. Lo que pasa es que se acercaron, ¿okay? Se acercan, giran más rápido, y eventualmente se van a seguir acercando en espiral, eventualmente van a acabar chocando. No nos vamos a esperar, porque para este sistema calculamos que va a tardar como 150 millones de años en chocar. Entonces nadie se va a esperar a medir el choque, pero lo que sí podemos hacer es con muchísima precisión hacer observaciones astronómicas de cómo se están acercando. Poco a poco, cómo está cambiando el periodo de la órbita. Y eso sí lo podemos hacer. Y esta es esta gráfica. No le hagan caso a las letras que están en inglés. La gráfica, el eje de abajo son años, empieza en 1974, y en esta gráfica termina en 2007, pero seguramente hay gráficas más modernas, pero el eje de abajo es tiempo. Y el eje de arriba, no le hagan mucho caso, es una medida de cómo está cambiando la órbita de las estrellas, cómo está cambiando el periodo de la órbita. Y si ven, todos los puntitos negros son observaciones astronómicas que se han hecho a lo largo de estos años, de cómo está cambiando, y la línea negra que pasa por todos los puntitos es lo que dice la teoría de la relatividad general que debería pasar. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la línea le pega a todos los puntitos. De hecho, los puntitos, si se preguntan sobre el error experimental, los puntitos son más grandes que el error experimental. Si yo pintara el error experimental no se verían los puntitos, están exagerados a propósito porque el error es más pequeño. Entonces, les pega a todos. O sea, cuando un físico ve una cosa así, nos vamos de espaldas y decimos, qué barbaridad, qué pasó aquí. No sé si a ustedes les pasa, yo cuando estaba en secundaria, me acuerdo que había un letrero en el laboratorio, que era el laboratorio que usamos para todas las materias, y decía, si es verde o se mueve, es biología. Si apesta, es química. Y si no sale, es física. Y bueno, si sale... Pues cuando uno ve algo que así sale, dice, wow, ¿no? Qué maravilla. Esto sale tan bonito que fue motivo del Premio Nobel de Física para las personas que descubrieron y estudiaron el sistema, Halsey Taylor, en 1993. ¿Okay? Incidentalmente, este es en la historia de los premios Nobel, el primer premio Nobel de Física que se da a algo que tiene que ver con la teoría de Einstein de la relatividad general. Y la teoría de la relatividad general es de 1916. Pasaron 80 años antes de que le dieran a alguien un premio Nobel por esta teoría. Nunca se lo dieron a Einstein. A Einstein sí le dieron un premio Nobel, pero por otra cosa muy distinta, por el efecto fotoeléctrico que tiene que ver con la mecánica cuántica. Nunca le dieron un premio Nobel por la relatividad. La razón yo creo que al principio es que nadie la entendía. Eventualmente, después de Eddington, 1919, dijeron, ay, pues esto sí salió, hay que darle un premio Nobel a este señor, pero esto de la relatividad está muy raro, nadie lo entiende. ¿Por qué le podemos dar el premio Nobel? Ah, por esta otra cosa, dáselo por esta otra cosa. Y luego, años después, a lo mejor ya hasta les daba vergüenza, porque nunca le dieron el premio Nobel por la relatividad. Yo creo que se merecía 2, si no es que 3, pero nada más le tocó 1 y por otra cosa. Entonces, 80 años antes de que hubiera un premio Nobel que tuviera que ver con la relatividad. Afortunadamente esto ha cambiado y en los últimos 20 años ya ha habido como 4 premios Nobel que tienen que ver con la relatividad general, pero tomó mucho tiempo, porque es una teoría que la gente le costó mucho trabajo entender. Entonces, bueno, esta es una evidencia que las ondas gravitacionales existen, pero no estamos viendo las ondas gravitacionales. Estamos viendo la pérdida de energía del sistema que explicamos por emisión de ondas gravitacionales, lo que llamamos una evidencia indirecta. Es evidencia, pero es indirecta. No estamos viendo la onda, estamos viendo el efecto de la onda en la energía del sistema. ¿Okay? Entonces, nos gustaría ver las ondas gravitacionales. Y esa entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cómo detecto una onda gravitacional?
¿Qué le hace una onda gravitacional a un objeto físico cuando pasa por aquí? ¿Sí? Si estoy aquí y me pega una onda gravitacional, ¿qué efecto tiene sobre mí? ¿Sí? ¿Cómo la detecto? Y para eso nos podemos imaginar este círculo. Imagínense un círculo de partículas flotando en el espacio para que sea más fácil. Un círculo de partículas, no un anillo sólido, un círculo de partículas individuales separadas entre sí. Pasa una onda gravitacional, digamos que le pega de frente al pizarrón, y lo que le hace al círculo es así, lo deforma como en una especie de elipse en una dirección y luego al revés. ¿Okay? Y eso oscila, ¿no? Lo puede hacer así o lo puede hacer girado a 45 grados. Entonces decimos que hay dos polarizaciones de la onda gravitacional, una que llamamos más y otra que llamamos porque están giradas a 45 grados. Es parecido a lo que pasa con las ondas electromagnéticas. A lo mejor ustedes han oído hablar de la polarización de la luz y la polarización de las ondas electromagnéticas. Es lo mismo. El campo eléctrico puede oscilar en un eje o puede oscilar en el eje a 90 grados. Entonces, ahí hay dos polarizaciones que están giradas 90 grados. Aquí es distinto. Aquí hay dos polarizaciones, pero están giradas 45 grados. Si se fija, la razón es que si tomo esta y la giro 90 grados, queda la misma. Lo único que hice fue moverla en el tiempo. La desfasé, pero queda igual. Si la giro 90 grados no pasa nada. Entonces, en realidad la giro 45. ¿Okay? Entonces, si me pega a mí, me haría alto y flaco y chaparro y gordo, y alto y flaco y chaparro y gordo mientras pasa la onda gravitacional. Ese es el efecto de una onda gravitacional en un sistema físico. Les digo que son partículas sueltas y no un anillo sólido, porque un anillo sólido no se deja deformar. Un anillo sólido tiene fuerzas internas muy fuertes que no dejan que se deforme. Yo quiero algo que se deforme, entonces necesito que las partículas estén sueltas, no un anillo sólido. ¿Okay? Y bueno, está muy bien. El problema otra vez es que esto es enormemente exagerado. Como yo les decía, la gravedad es la fuerza más débil que conocemos en la naturaleza por muchísimo. ¿Okay? Y eso implica que si me imagino un círculo de partículas de 1 metro de diámetro, cuando pasa una onda gravitacional típica que viene de una supernova, del choque de dos estrellas en una galaxia muy cercana, lo deforma una parte en 10 a la 21. Si quieren una comparación de qué es eso, si el círculo de partículas mide 1 metro, lo hace oscilar la millonésima parte del tamaño de un protón. ¿Sí? No de un átomo, o sea, el átomo de hidrógeno es gigante. El protón en el centro, 1 millón de veces más chiquito que el protón, es lo que hace oscilar a un círculo de este tamaño. ¿Okay? Para que se den una idea, si el átomo de hidrógeno es el estadio azteca, el protón es la cabeza de un alfiler en el centro. Ese es el protón. Y esto es 1 millón de veces más chico. Eso es lo que le hace a un círculo de este tamaño. Midan eso. Se ve casi imposible. Einstein mismo, cuando al final de su vida estaba seguro que nunca nadie iba a poder medir las ondas gravitacionales porque simplemente el efecto es tan pequeño que nunca vamos a tener la tecnología para hacerlo. Otra analogía. Si es un círculo de 4 años luz de diámetro, un círculo del Sol Alfa Centauri, ese es el tamaño del círculo, cuando pasa esta onda gravitacional, lo hace oscilar el equivalente al grosor de un cabello, a un círculo que va de aquí a Alfa Centauri. Entonces, medir eso no está nada fácil. ¿Okay? Es muy complicado. Y pues, los físicos en la década de 1960 estaban seguros que era imposible. No todos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora qué son los detectores de ondas gravitacionales. El primero que quiso medir ondas gravitacionales en serio fue este señor que ven aquí. Se llamaba Joseph Weber. Él empezó en la década de los 60 a preguntarse cómo sería posible construir un detector de ondas gravitacionales. Son muy débiles, muy difíciles de medir. Lo que se le ocurrió es usar un fenómeno físico que seguramente muchos de ustedes han oído hablar de él, se llama la resonancia. La resonancia es cuando tienen un sistema físico al que le gusta oscilar con cierta frecuencia, digamos un columpio, y yo le pego con esa frecuencia, aunque le pegue poquito. Si le pego con la frecuencia correcta, empieza a oscilar más y más y más y al rato está oscilando mucho, aunque yo le pegue poquito mientras le pegue cuando debo. Si yo tengo al niño en el columpio y cada vez que le toca lo empujo y lo empujo, luego al rato está haciendo el niño así, ¿no? En cambio, si le pego cuando no debo, lo freno. ¿Okay? Entonces hay que pegarle en el momento correcto. Ese fenómeno se llama resonancia. ¿Okay? Es lo que también explica por qué, por ejemplo, en el terremoto del 85 se cayeron una bola de edificios que tenían entre 5 y 6 pisos, porque sus frecuencias naturales de oscilación, por desgracia, coincidían con la frecuencia que traía el terremoto, entonces oscilaban más y más hasta que se caían. Entonces es el fenómeno de la resonancia. Entonces a este se le ocurrió, vamos a hacer eso, voy a construir un objeto físico, que es esta barra de aluminio que ven aquí, que tenga frecuencias naturales de oscilación más o menos en la región en la que espero que vengan las frecuencias de las ondas gravitacionales, que son frecuencias como de 1000 oscilaciones por segundo, lo que llamamos 1000 Hz, 1000 oscilaciones por segundo.
Y esta barra tenía oscilaciones naturales en ese rango, es una barra de varias toneladas de peso, y le puse una serie de detectores que ven aquí, son detectores muy sensibles, se llaman detectores piezoeléctricos, que detectan pequeñísimos movimientos y producen señales eléctricas. Lo rodeó de detectores, dijo, si pasa una onda gravitacional y dura un buen rato, va a poner a oscilar la barra, va a entrar en resonancia, eventualmente va a oscilar lo suficiente como para que yo lo pueda medir. Esa es la idea. ¿Sí? Nada tonto, construyó 2 barras igualitas, la puso una en la Universidad de Maryland, que está por la ciudad de Washington, Estados Unidos, y la otra en la Universidad de Chicago, están como a 1000 kilómetros de distancia. La razón para hacer 2 es que yo quiero detectar que esta barra oscila muy poquitito, ¿okay? Pero esta barra oscila muy poquitito, incluso más si estornudo. Esta barra oscila más si pasa un camión por la esquina. Entonces esta barra está oscilando todo el tiempo por cosas que no me interesan, ¿sí? Y está oscilando más, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Me construyo 2 barras idénticas y las pongo muy lejos. Y me espero a que las 2 en algún momento oscilen poquito, pero exactamente igual, exactamente al mismo tiempo. Entonces digo, no fue un camión que pasó por la esquina, porque no van a ser 2 camiones idénticos que pasaron por las 2 que sí. O sea, si oscilan exactamente igual, exactamente al mismo tiempo, es algo que afectó a todo el planeta y entonces puedo suponer que viene del espacio. Esa es la idea. Entonces construyó 2 y para 1969 fue a un congreso científico en donde afirmó que estaba detectando ondas gravitacionales que provenían del centro de nuestra galaxia, del centro de la Vía Láctea. Y el problema es que, bueno, eso causó una revolución. O sea, cuando dijo eso, causó una crisis en la comunidad de gente que se dedicaba a esto, en la comunidad de la física y la astrofísica. Y pasaron 2 cosas. Los físicos teóricos se fueron inmediatamente a sus cubículos a hacer cálculos muy rápido, de los que llamamos los físicos cálculo en la parte de atrás de la servilleta. Que agarras una servilleta y ya se avientas unos números, lo que hacemos es números muy generales, orden de magnitud, qué tan grande debe ser esto, no nos importa mucho la precisión, sino nada más qué tan grande, por dónde va el asunto. Y se dieron cuenta que esto no tenía ningún sentido, que para que Weber detectara lo que él decía que estaba detectando, en el centro de nuestra galaxia varias veces la masa del Sol tenía que estar transformándose en energía pura de ondas gravitacionales todos los días. Y simplemente no había ningún sistema astrofísico que pudiera explicar esto, no tenía ningún sentido. Entonces los físicos dijeron, ¿sabes qué? Yo no sé qué estás midiendo, pero no lo podemos explicar, no tiene sentido. Los físicos experimentales dijeron, bueno, si tú las mides, pues yo también. Entonces vamos a construir nosotros otras barras en otros laboratorios parecidas a las tuyas y deberíamos ver lo mismo que tú. ¿Y qué pasó? Las construyeron y no veían nada. ¿Sí? Y las hicieron mejores que las de Weber. Mejores aparatos, enfriadas criogénicamente para que casi no vibraran, no hubiera vibraciones por la temperatura, aisladas para que no vibraran por sismos, nada veía nada. Entonces pasaron varios años y después de varios años el consenso de la comunidad científica es que quién sabe qué demonios estaba haciendo Weber, pero no estaba viendo ondas gravitacionales. Entonces es una historia un poco trágica, yo lo considero un héroe trágico a Weber, porque Weber nunca se convenció. Por desgracia, falleció en el año 2000, pero todavía en los 90 él seguía yendo a los congresos científicos a hablar de sus últimas observaciones de ondas gravitacionales. Y era muy triste porque él estaba hablando y en el público había 2 personas. Y una era su esposa y otra era uno de sus amigos. O sea, ya nadie iba a sus charlas porque nadie le creía nada. Es un poco como la historia de Pedro y el lobo, ¿no? Nomás que él aquí no creía que estaba mintiendo, él sí creía en sus observaciones. Pero de todas maneras lo considero un héroe porque fue el primero que lo intentó. Y muchas de las técnicas que se siguen utilizando hoy en día las inventó él. Entonces yo creo que si hubiera estado vivo hace unos años, le hubiera tocado un pedazo del premio Nobel. Pero bueno, ya había fallecido. ¿Sí? Pero bueno, así estaba la cosa a fines de los 60, principios de los 70, pero pasó otra cosa. Muchos otros físicos dijeron, bueno, ok, seguramente Weber no está viendo nada. Pero la idea a lo mejor no es mala. Nada más que tenemos que pensarla de otra manera. A lo mejor la idea de que sí se pueden detectar las ondas gravitacionales no es mala, pero necesitamos pensar en otro tipo de detector, un aparato diferente. Y se les ocurrió usar un aparato que se inventó en el siglo XIX, se llama un interferómetro. Este se llama un interferómetro de Michelson, que es un aparato inventado a fines del siglo XIX. La idea de un interferómetro es esta. Tienen una fuente de luz, en este caso hoy en día usamos un láser, evidentemente Michelson no usaba láseres, pero usaba fuentes muy colimadas de luz blanca. Tienen un láser, lo mandan a través de una cosa que se llama un divisor de haz o también un semiespejo. Es un espejo, si quieren, inclinado, de manera que la mitad de la luz se refleja hacia acá, pero no es muy buen espejo, entonces la mitad de la luz lo atraviesa. ¿Okay? Entonces se llama un divisor de haz. La mitad de la luz lo atraviesa como si nada llega acá y la otra mitad se refleja hacia acá. Aquí ya tengo espejos muy buenos que reflejan todo de regreso. Entonces la luz de aquí regresa y la de acá también. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. Si quieren, la mitad de la luz atraviesa y la mitad se refleja, y aquí la mitad se refleja y la mitad atraviesa. Entonces, la mitad de la luz acaba acá, de regreso en el láser, no me importa, la pierdo. Pero la mitad de la luz acaba en esta pantalla, porque vino de aquí o vino así. ¿Sí?
Entonces, la luz que llega a esta pantalla es una combinación de la luz que siguió este camino y la luz que siguió este otro camino. ¿Okay? Si estos dos espejos están exactamente a la misma distancia de este divisor de haz, entonces como la luz es una onda, ocurre un fenómeno de interferencia, pero si las distancias son iguales, es lo que llamamos interferencia constructiva. Entonces se suman y entonces vemos mucha luz. ¿Okay? Pero si muevo un poquito uno de estos espejos, de hecho lo muevo a media longitud de onda de la luz, entonces lo que ocurre es interferencia destructiva y no veo nada. Se junta una cresta con un valle, se anulan. ¿Okay? En la práctica, como nada es perfecto, lo que ocurre es que si pongo aquí una pantalla, lo que veo es una serie de bandas brillantes y oscuras, ¿no? Una serie de bandas, y si muevo un poquito uno de esos espejos, esas bandas se mueven, ¿no? Entonces es muy sensible, estas bandas que yo aquí son muy sensibles a mover uno de los espejos un poquitito. Lo muevo muy poquito y veo cómo se mueven las bandas. ¿Okay? Entonces la gente dijo, esto es perfecto. Si pasa una onda gravitacional que viene de arriba, va a alejar un espejo y al mismo tiempo acercar el otro. Recuérdense que lo hace así, ¿no? Sí. Entonces, se me va a duplicar el efecto y voy a poder ver aquí la señal de la onda gravitacional en cómo se mueve este patrón de interferencia. ¿Okay? Esa es la idea. Problema, otra vez el mismo de siempre, la gravedad es muy débil. Como la gravedad es muy débil, las ondas gravitacionales son muy débiles y entonces lo que necesito para poder medir un efecto es hacer que estos caminos sean lo más distintos posibles para algo muy débil y entonces lo que se nos ocurre es hacerlos muy largos. Mientras más largos sean, el efecto se amplifica. Entonces necesito que estos espejos estén muy lejos uno de aquí, ¿no? Lo más lejos posible. Los primeros que intentaron hacer esto en la década de los 80 fue un grupo en Escocia, en Glasgow, donde la distancia de aquí a aquí era 10 metros. No veían nada. Luego otro grupo en California, en Caltech, hicieron uno más grande, de la distancia de aquí a aquí era 30 metros. No veían nada, pero se convencieron de que la idea no era mala, nada más había que hacerlos más grandotes. Entonces, un grupo de 3 científicos se juntó en Estados Unidos para pedirle al gobierno de Estados Unidos en ese momento $300 millones, estamos hablando de 1990, para construir un detector de estos enorme, donde la distancia de aquí a aquí sea de kilómetros, de varios kilómetros. Y aquí están. ¿Okay? El primer proyecto fue el americano, se llama el proyecto LIGO, que viene de las siglas en inglés de Observatorio Gravitacional por Interferometría Láser, y tiene 2. Aquí los ven. 2 por el mismo motivo que Weber, porque si estos espejos oscilan porque pasó un tren al lado no me interesa, ¿no? Necesito que oscilen exactamente igual, exactamente al mismo tiempo, que están muy lejos. El primero está en el estado de Luisiana, cerca de la ciudad de Baton Rouge. Si se acuerdan de su geografía, Luisiana está en el Golfo de México. Y el otro está en un lugar que se llama Hanford, que es en el estado de Washington, pegado a Canadá y en el costa del Pacífico. O sea, si ven el mapa de Estados Unidos como una especie de rectángulo, están en los extremos opuestos, básicamente. La distancia entre ellos es como de 3,000 kilómetros. Y la razón es la misma, ¿no? Quiero que oscilen exactamente al mismo tiempo, exactamente igual. Y aquí los ven, de aquí a acá hay 4 kilómetros. O sea, el espejo está acá y el divisor de haz está acá. Entonces hay 4 kilómetros de brazo del interferómetro. Y el otro está acá. Son esencialmente igualitos, pero muy lejos. Luego, esos son el proyecto americano que empezó a construirse a mediados de la década de los 90. Los europeos no querían quedarse atrás, entonces los italianos y los franceses se pusieron de acuerdo y construyeron está como 10 kilómetros afuera de la ciudad de Pisa, en Italia. Es un poquito más chico, tiene 3 kilómetros de longitud. Cada brazo tiene 3 kilómetros. Los alemanes se ve que tenían menos dinero en ese momento, no lograron conseguir el dinero del gobierno, entonces construyeron uno más chiquito, se llama Geo 600. El 600 viene de que tiene 600 metros de brazo, entonces más chiquito. Y más recientemente los japoneses también construyeron uno, que de hecho es subterráneo, que se llama Kagra. Apenas tiene un par de años que empezó a funcionar. ¿Okay? Estos empezaron a funcionar por primera vez por ahí de 2005, por ahí de 2010. Ha estado funcionando desde el año 2000, pero es muy chiquito. Es muy chiquito para detectar nada. Entonces, se considera simplemente un prototipo grande, ¿okay? Pero es un prototipo. Se usa para probar tecnología. Y el japonés apenas empezó a funcionar hace 2 años. ¿Okay? Entonces, ¿qué vieron? El proyecto de Estados Unidos estuvo funcionando primero del año 2005 al año 2010, durante 5 años. Nada más que en esos 5 años estuvo apagado intermitentemente. A lo largo de 5 años, en realidad, solo estuvo prendido 6 meses. Todo el resto del tiempo estaba apagado por una razón o por otra. Y entonces en ese tiempo no vieron nada. Entonces el anticlímax es que no vieron absolutamente nada. ¿Alguien estaba preocupado o asustado? Como con Weber, no. En esta ocasión nadie estaba preocupado. Porque eso tiene que ver con qué esperas ver y qué prometes. ¿Qué le prometiste al gobierno que te dio $300 millones? Le prometiste construir un detector que iba a alcanzar cierta sensitividad, que era 10 a la menos 21, una escala de 10 a la menos 21 metros.
y lo alcanzaron. Esta es la gráfica del LIGO inicial, que es esta roja, y 10 a la menos 21 está acá, entonces alcanzaron la sensitividad esperada. Y eso es lo que prometiste. No prometiste que ibas a detectar ondas gravitacionales, prometiste que ibas a alcanzar esa sensitividad y se alcanzó. Siguiente pregunta, ok, dada esa sensitividad, ¿qué tan seguido yo esperaría detectar ondas gravitacionales que vienen de algún evento astrofísico violento? Entonces, otra vez, este es uno de los cálculos que uno hace en la parte de atrás de la servilleta. Uno dice, ¿cuántos sistemas hay como estas dos estrellas de neutrones que van a chocar dentro de 150 millones de años? ¿Cuántos de estos hay en cada galaxia? Unos cuantos. No estamos seguros, pero ponle que hay unos 10 o 20. Si esta está muy lejos, pues no lo podría ver. ¿Qué tan lejos lo podría yo ver? Pues lo puedo ver a una distancia de tantos cientos de millones de años luz. Muy bien. ¿Qué tan seguido, cuántas galaxias hay ahí? Entonces, ¿cuántos de estos hay y qué tan seguido ocurren? Haces un cálculo en la parte de atrás de la servilleta y llegas a la conclusión de que con esta máquina deberías ver uno de estos eventos como una vez cada 50 años, siendo muy optimistas. ¿Okay? La máquina estuvo prendida 6 meses a lo largo de 5 años, no vio nada, pero yo espero ver una cosa cada 50 años si tengo suerte, entonces nadie está preocupado. ¿Okay? Tampoco nadie va a esperar 50 años. Entonces, ¿qué se hizo? En el año 2010 se apagó la máquina y se le hicieron todas las mejoras que se les ocurrieron sin hacerla más grande. Ya no la puedes hacer más grande, ya es muy, pero mejoras todo, aumentas la potencia del láser, mejoras el material de los espejos, mejoras el aislamiento térmico, lo enfrías, haces todas las mejoras que se te ocurran, con la esperanza de ganarle un factor de 10, quizá 20, todavía no llegan al 20, pero andan cerca, de sensitividad. O sea, que la máquina sea 10, tal vez 20 veces más sensible, ¿ok? Digamos 10 veces más sensible. Ahora, si uno es un poco inocente, uno va a decir, bueno, la máquina iba a ver una cosa cada 50 años y ahora es 10 veces más sensible, pues divido entre 10 y ahora vamos a ver una cosa cada 5 años, ¿ok? Y si uno piensa así, está mal. Afortunadamente es muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues si la máquina es 10 veces más sensible, lo que quiere decir es que puede ver 10 veces más lejos. Pero si puedo ver 10 veces más lejos, vivimos en un universo en 3 dimensiones. Entonces puedo ver un volumen 10 al cubo, 1000 veces más grande, 1000 veces más galaxias y entonces 1000 veces más fuentes. Lo que quiere decir que no hay que dividir uno cada 50 años entre 10, hay que dividirlo entre 1000. Y entonces me da a uno a la semana, o uno cada 2 semanas. Entonces digo, eso ya suena muy interesante, ¿ok? El LIGO avanzado empezó a funcionar oficialmente el 19 de septiembre de 2015. El LIGO oficialmente porque fue el día que anunciaron que la máquina estaba prendida, pero no era cierto, la máquina llevaba prendida como un mes. Y lo que pasa es que ya habían visto algo. Vieron la primera observación, fue el 14 de septiembre, 5 días antes de que nos anunciaran que la máquina estaba prendida, pero nos tuvimos que esperar 5 meses porque nos avisaron que habían visto algo hasta febrero del 16. Se guardaron sus resultados 5 meses. ¿Okay? ¿Por qué se guardaron sus resultados 5 meses? Hay 2 motivos. Primer motivo, Weber. No quiere nadie quemarse diciendo que vio ondas gravitacionales y que luego resulta que no era cierto. ¿Okay? Quieres revisar y revisar y revisar absolutamente todo hasta estar absolutamente convencido de que no hay ningún error y entonces anuncias. Ese es el primer motivo. Segundo motivo, el momento que anuncies y saques los datos y hagas los datos públicos, ¿qué va a pasar? Todos los científicos del planeta van a agarrar esos datos y los van a analizar de arriba para abajo y van a sacar papers usando tus datos. Pero tú te gastaste $300 millones y llevas trabajando en esto 20 años. Entonces, ¿quieres que te ganen los papers con tus datos? No. Entonces, ¿qué haces? Tú los analizas primero de todas las maneras que se te ocurran y el día que anuncias vi algo, ese mismo día avientas 50 artículos científicos a la red con todos los análisis que se te ocurrieron. Y bueno, si a alguien ya se le ocurrió uno nuevo, pues ya ni modo, mala tarde, pero tú ya hiciste todo lo que se te ocurrió antes de darle estos datos. Entonces, es el segundo motivo. Se tardaron 5 meses. ¿Okay? Este es el futuro, ahorita les voy a decir qué vieron, pero este es el futuro. En el futuro queremos construir, bueno, hay otro, pero uno de los que queremos construir es un detector. No sé si esto va a funcionar así, pero déjenme acercarme acá, porque es una película. Queremos construir un detector que se llama LISA, que va a estar en el espacio, ahí lo ven. Mucho más grande que el planeta Tierra. La distancia entre un espejo y el otro va a ser un triángulo equilátero, dando vueltas alrededor del Sol. La distancia que tiene que revolver el láser entre una y otra es 1.000.000 de kilómetros. No es un triángulo de 1.000.000 de kilómetros sólido, eso no se puede, es muchísimo más grande que la Tierra, es ridículo. Lo que tenemos es 3 naves espaciales independientes que van girando alrededor del Sol y se mandan rayos láser una a la otra, y eso sirve como un detector, se llama el proyecto LISA, y esto si sale bien,
y se lanzará por ahí el 2035. A lo mejor ustedes lo saben, pero las misiones científicas espaciales de que se planean a que se lanzan, normalmente pasan 20 o 30 años. Es una cosa terrible. Casi siempre lo que pasa es que la persona que planeó la misión, para cuando la misión se lanza, o ya se retiró o ya se murió. ¿Sí? O sea, ya son otros los que lanzan la misión, pero así funciona. ¿Okay? Este es el futuro y esperemos que sí ocurra. Se hizo una prueba sencillita con un solo satélite hace unos años y todas las pruebas excedieron las expectativas, funcionó precioso. Entonces eso hizo que la NASA y la Agencia Espacial Europea dijeron, no, que ya adelante sí lo vamos a hacer, pero falta el dinero. Okay. Ese es el futuro. Okay. Ahora sí, ya déjenme seguirme a la siguiente. Entonces ahora les quiero explicar qué fue lo que vieron. ¿Qué fue lo que estas ondas gravitacionales, qué fue lo que detectaron? Y para eso vamos a hablar de los agujeros negros y las colisiones de agujeros negros. ¿Okay? Entonces, las ondas gravitacionales son muy débiles. Como son muy débiles, la esperanza que tenemos de detectar una onda gravitacional es algo que venga de un evento astrofísico muy violento, para que sean lo más intensas posibles. ¿Cuáles son los eventos astrofísicos más violentos que se nos pueden ocurrir? Por ahí alguien va a pensar en una supernova. Explota una estrella. Sí, eso es enormemente violento, pero no es muy bueno. No funciona muy bien. La razón por la que funciona muy bien es que no existen las ondas gravitacionales esféricas. Las ondas gravitacionales con simetría esférica no existen. Igual que las electromagnéticas. Uno no puede producir ondas electromagnéticas con simetría esférica, lo que llamamos los físicos un monopolo. No existen las ondas gravitacionales en monopolo porque la simetría esférica no las permite. Las ondas electromagnéticas empiezan en el dipolo. ¿Okay? Las ondas gravitacionales es peor. Las ondas gravitacionales no existen tampoco en el dipolo, empiezan en el cuadrupolo. Entonces, una cosa esférica no las produce. Y las explosiones de supernova, aunque no son perfectamente esféricas, son muy esféricas. Entonces, quiere decir que son malas produciendo ondas gravitacionales. Aunque sean muy violentas, producen pocas ondas gravitacionales. Entonces, no son buenas. ¿Qué es el siguiente sistema muy violento que se me ocurre? Pues que choquen dos estrellas. Eso sí suena súper violento y no es esférico. Entonces ahí sí debe aparecer una onda gravitacional fuerte. Mejor todavía que choquen dos agujeros negros. Eso es todavía más violento. Dos agujeros negros grandotes que choquen, eso es de una violencia brutal. Eso debería producir ondas gravitacionales. Entonces, el sistema, digamos, lo que llamamos el santo grial de la detección de ondas gravitacionales era el choque de dos agujeros negros. Y eso lo entendemos a nivel teórico desde la década de los 60. ¿Okay? Y entonces la idea era, antes de que detectemos las ondas gravitacionales, predecir a nivel teórico cómo se vería una onda gravitacional que viene del choque de dos agujeros negros, predecirlo teóricamente, para que si se ve eso, sepamos qué fue, ¿no? Entonces, tener una predicción teórica inicial. Es muy complicado hacer estos cálculos, la teoría es tan complicada y esta es una situación tan violenta que simplemente no hay ninguna esperanza de poder hacer ese cálculo. Dejen ustedes en la parte de atrás de la servilleta, ni siquiera si me dan un tambache así de blocks, no lo vamos a hacer a mano nunca, es imposible, es demasiado complicado. Todo lo que hacemos es simulaciones en una computadora. Hacemos simulaciones computacionales del choque de dos agujeros negros para poder predecir qué es lo que va a pasar. Ahí me ven a mí haciendo una simulación del choque de dos agujeros negros, una caricatura que ya tiene como 20 años, entonces yo sé que ya no me parezco tanto, pero se supone que soy yo. Entonces, les voy a enseñar algunas colisiones de agujeros negros. Esta es la primera simulación del choque de dos agujeros negros que hice cuando estaba en mi doctorado. No le gustó a mi asesor. Vamos a ver si sí da. A ver. Ah, sí, ahí está. Bueno, no es cierto. Pero esa es la idea. Ahorita les voy a enseñar otras, pero antes de enseñarles las otras, vamos a hablar de la existencia de los agujeros negros. ¿Okay? Los agujeros negros son el final de la vida de estrellas muy masivas, estrellas que empiezan su vida con arriba de 20 veces la masa del Sol. El Sol nunca va a ser un agujero negro, no se asusten, es demasiado pequeño. ¿Sí? Pero estrellas que tienen masas iniciales de 20 o 30 veces la masa del Sol o más cuando nacen, al final de su vida sí van a ser agujeros negros. Lo que pasa es que se les acaba el combustible nuclear, primero se acaba el hidrógeno, y se acumula helio en el centro. Y lo que pasa es que cuando se acaba el hidrógeno en el centro, la fusión nuclear se apaga, la estrella se empieza a comprimir. Cuando se comprime aumentan la presión y la temperatura. Llega a la temperatura suficientemente alta para que se empiece la fusión de helio. Entonces empieza a funcionarse el helio y la temperatura vuelve a crecer y la estrella se infla otra vez y se infla y se convierte en una gigante roja. Cuando el Sol le pase la etapa de gigante roja, que sí le va a pasar, va a engullir a Mercurio, Venus y probablemente también la Tierra. Ahí sí la Tierra se acaba porque el Sol se la traga. Esto dura menos porque quemar helio es más rápido.
Entonces esto dura ya mucho menos, eventualmente se acaba el helio, entonces la estrella empieza a pasar por otras fases en las que empieza a quemar oxígeno, que empieza a quemar carbono, que se acumula en el centro. Eventualmente ya no puede porque se acumula hierro en el centro y ya el hierro, la fusión nuclear del hierro es endotérmica, o sea, quita energía en lugar de dar energía, entonces es un callejón sin salida y ahí se queda. Eventualmente se acumula tanto hierro en el centro que la estrella otra vez se apaga y cuando se apaga se empieza a comprimir y se comprime mucho. Entonces pueden pasar tres cosas. Si la estrella no tiene mucha masa como el Sol, se comprime tanto que llega un momento que los electrones de los átomos se repelen unos a otros y entonces la estrella deja de comprimirse y se empieza ya nomás a enfriar y eso es una enana blanca. Entonces el Sol le va a pasar eso, va a ser una enana blanca, es una estrella con la masa del Sol del tamaño de la Tierra, que nada más se va enfriando para siempre. Si la masa es mucho más grande, entonces la presión es tan intensa que los protones absorben a los electrones, se convierten en neutrones, se comprime hasta ser una estrella de neutrones y acabamos en una estrella de neutrones que es otra vez algo que tiene como 2 veces la masa del Sol, pero en el del tamaño de una ciudad. Perdón, antes de esto, cuando la estrella se comprime muy rápido y de repente lo que le quedaba de reacciones nucleares se hace todo así y la estrella explota, hace una supernova, pero la supernova no destruye la estrella, manda todas las capas externas para afuera, pero el núcleo se queda. Entonces, por eso sobreviven estos objetos, ¿no? Después de la supernova tenemos o la enana blanca o la estrella de neutrones. Pero si la estrella tenía mucha más masa, la presión en el centro es tan brutal que ni siquiera los neutrones pegados unos contra otros aguantan la presión y la gravedad y ¡fum! Se van y se convierten en un agujero negro. Entonces, los agujeros negros son el final de la vida de las estrellas que son muy masivas, ¿sí? Acaban siendo un agujero negro. Un agujero negro es un objeto del que ya ni siquiera escapa la luz. La gravedad es tan intensa que no escapa ni siquiera la luz, entonces no se ve, por eso es negro. Y agujero porque si uno tiene la mala suerte de caerse es imposible volver a salir, porque la luz no escapa ni siquiera la luz y nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces acaba uno en el centro hecho pedazos. ¿Okay? Los agujeros negros o el concepto inicial de agujeros negros de alguna manera viene entendiéndose poco a poco desde la década de los 20 del siglo pasado, 1920. Nos costó décadas entenderlos, finalmente ya los entendimos en mucho detalle y con mucha gloria en la década de los 60, 1960, gracias al trabajo de gente como Roger Penrose, al que le acaban de dar el premio Nobel hace un par de años, justo por esos trabajos de la década de los 60. Pero eso es los físicos. Los físicos primero dudamos que existían, costó mucho trabajo convencer a la gente, pero a final de la década de los 60 ya los físicos que nos digamos estas cosas, yo tenía 3 años, pero bueno, pero los que estaban vivos se convencieron de que los agujeros negros eran inevitables y seguramente existían, aunque tomó décadas. Pero ya para fines de los 60 la comunidad científica de los físicos estaba convencidos de que los agujeros negros eran inevitables y existían. Los astrónomos son mucho más conservadores. Entonces los astrónomos estaban diciendo los físicos están locos y estas cosas no existen, seguro, ¿no? Y esto pasó hasta los 80s, incluso principios de los 90s. O sea, ahí en los 80s ya algunos astrónomos empezaban a creer en los agujeros negros, pero la mayoría no. Todavía no veía uno la palabra agujero negro en los artículos científicos de astronomía ni en los 80s. Les ponían otros nombres, como que le daban la vuelta para que sus colegas no se burlaran de ellos. Todavía en los 80s. En los 90s empezaron a cambiar de opinión y se convencieron sobre todo porque empezó a pasar una cosa bien interesante. A partir de los 90 nos hemos dado cuenta que en el centro de prácticamente todas las galaxias viene una galaxia, se llama NGC 4261. Si uno se fija en el centro, se ve esto, y aquí en el centro uno puede calcular cuánta masa hay, y hay una masa brutal de millones de veces la masa del Sol. Y entonces empezaron a darse cuenta que agujeros negros existían en el centro de prácticamente todas las galaxias grandes que podían observar con sus telescopios. En el centro había un objeto que solo se podía explicar como un agujero negro. Esto empieza en los 90s. Y ya a la fecha, pues ya no hay ninguno de los astrónomos ya creen en los agujeros negros. Les voy a pasar un par de imágenes también. Esta es muy bonita. Nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea, tiene en su centro un agujero negro supermasivo que tiene entre 3 y 4 millones de veces la masa del Sol, que está en el centro de nuestra galaxia. Esto se ha estudiado desde los 80s. De hecho, uno de los primeros artículos, creo que el primer artículo astronómico que predice, que dice ahí debe estar este objeto de 3 o 4 millones de veces la masa del Sol, nada más que dice un objeto compacto, no dice agujero negro, porque en los 80s la palabra daba miedo, es de participó un físico, un astrónomo mexicano, Luis Felipe Rodríguez, es autor de ese artículo. Es el primero. Y este son un conjunto de observaciones que se han hecho a lo largo del 95 a la fecha. Lo que ven aquí es una imagen tomada con un telescopio infrarrojo del centro de nuestra galaxia, que nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. El centro de nuestra galaxia está en la constelación de Sagitario. Y Sagitario A estrellita quiere decir la fuente más brillante de rayos X. A, porque es la más brillante, la estrellita es asociada a los rayos X. Sagitario A estrellita, ¿sí? La fuente más brillante de rayos X en la constelación de Sagitario, que es donde está el centro de la galaxia. Lo que ven aquí, todos estos puntitos son estrellas, ¿ok? Son imágenes tomadas con telescopio infrarrojo. ¿Por qué infrarrojo?
Porque nosotros vivimos en una galaxia que es un disco, es más o menos plana. Vivimos a 30.000 años luz del centro. Si vemos hacia el centro, la galaxia está llena de polvo. Entonces, si queremos ver el centro de la galaxia con luz visible, no lo vemos porque hay mucho polvo. Pero en luz infrarroja el polvo es transparente. Entonces, la luz infrarroja sí atraviesa el polvo y sí podemos verlo en infrarrojo, pero no con luz visible. Por eso son imágenes en infrarrojo. Les voy a pasar la película para que vean. El numerito que ven arriba son años. De 1995 al 2000 y pico, son observaciones a través de los años. Entonces ves una película de qué le ha pasado a esas estrellas en los últimos años. Ahí van. Evidentemente las líneas punteadas nada más están para que se acuerden por dónde pasaron, ¿ok? Sí. Vean cómo hacen eso. Vean esta que hizo. ¡Woo! Sí. En 15 años. Van a ver ahorita que termine, ¿no? Un poco más, cerca de 20 años. Vean nada más cómo se mueven todas esas estrellas, es una locura, ¿ok? Hasta el 2020 es esta observación. Si se acuerdan del sistema solar, en nuestro sistema solar, por ejemplo, Júpiter tarda 10 años en darle la vuelta al Sol. Saturno tarda 20 y tantos. No sé, que Plutón tarda 200. Aquí, estas son estrellas, cada una tan grande como el Sol, y están girando a velocidades enormes. En unos cuantos años, una ya dio varias vueltas, otras están haciendo locuras. Además, si se fijan, qué bonita elipse, ¿no? Kepler tenía razón. Estas son las estrellas de verdad. Esta otra estrella que ven aquí de 5 puntas está puesta a mano, evidentemente, ¿ok? Es para decirles, este es el centro de las órbitas. Todas esas elipses tienen como foco este lugar. Lo puede uno calcular y da este sitio. Nada más que si quito esa estrellita no hay nada. O sea, entonces yo quito esta estrellita puesta a mano, ahí no hay nada. Pero es el centro de las órbitas. Entonces quiere decir que sí hay algo, nomás que ese algo es invisible. Hay algo ahí invisible. Puedo usar las leyes de Kepler para calcular la masa de ese objeto, me da como 4 millones de veces la masa del Sol. Entonces ahí hay algo invisible que pesa como 4 millones de veces la masa del Sol. Además es muy chiquito. ¿Cómo sé que es muy chiquito? Porque esta estrella pasó al lado 2 veces y no chocó. Quiere decir que lo que sea que está ahí no puede ser muy grande, porque si fuera grande la estrella le habría pegado, no le pegó. Entonces, lo que está ahí es muy chiquito, uno calcular con las trayectorias de las estrellas, que es mucho más chiquito que el sistema solar, 4 millones de veces la masa del Sol, y no se ve. Es un agujero negro. Es nuestro agujero negro personal en el centro de nuestra Vía Láctea. Y estas son imágenes más recientes, ya de los últimos años, seguramente las vieron hasta en el periódico. Son imágenes de lo que llamamos la sombra de agujeros negros. Son dos diferentes, ¿okay? No es la misma, ¿okay? Son dos agujeros negros distintos, nada más que uno está como a escala para que lo vean. El primero que se observó es este que está a la izquierda. Es en el centro de una galaxia que se llama M87, que está a 50 millones de años luz de nosotros, ¿sí? Esta observación no es en luz visible, tampoco es en luz infrarroja, es en ondas de radio, en microondas. Se juntaron como 15 o 20, no me acuerdo el número exacto, pero del orden de 15 radiotelescopios distribuidos por todo el planeta. Participó México con el gran telescopio milimétrico que está en el volcán Sierra Negra. Y lo que hacen es, como tengo muchos radiotelescopios distribuidos por todo el planeta, de manera efectiva es como si tuviera un telescopio casi el tamaño del planeta. Y eso me da mucha mayor precisión para poder ver cosas con mucho más detalle. Entonces la imagen que salió fue esta. Lo que ven aquí, dicen, ay, los agujeros negros no deberían verse, ¿qué es lo que estoy viendo ahí? ¿Okay? Lo que pasa es que el agujero negro no está solo. El agujero negro tiene a su alrededor un disco de gas, que se llama un disco de acreción, que se está tragando el gas que le queda cerca. Ese gas forma un disco, y ese gas cuando está en el disco está dando vueltas, hay fricción, se calienta mucho y empieza a emitir luz, radiación. Entonces lo que vemos es la luz que viene del gas, que está muy caliente, y está dando vueltas alrededor de un objeto negro en el centro que no se ve. Entonces, lo que está en el centro es el agujero negro, la sombra del agujero negro, y esta luz es lo que vemos a su alrededor. Es la primera imagen. Para que vean escalas, este círculo aquí corresponde a, si esto fuera el sistema solar, este círculo sería la órbita de Plutón. ¿Okay? Entonces, ven que ese agujero negro es más grande que la órbita de Plutón, si estuviera aquí. Es un agujero negro muy grande. En este caso tiene como 6.000 millones de veces la masa del Sol. 6.000 millones de veces la masa del Sol. ¿Sí? Y si esto fuera el sistema solar, y este fuera el Sol, este es donde estaría ahorita la sonda Voyager 1, que lanzamos en los 80s, no, en los 70s, y apenas va ahí. O sea, esto es más grande que eso, ¿ven? Es impresionante, es enorme. Este es en la galaxia M87. Esta es una imagen que salió hace como 5 años, ¿se acuerdan? El del lado derecho es otra imagen de otro agujero negro. Este es el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella, que es mucho más chiquito, tiene 4 millones de veces la masa del Sol. Este es 6.000 millones de veces la masa del Sol, este es 4 millones, este es 1.500 veces más grande que este. ¿Okay? Lo ven en la escala, todo este cabría aquí, en este puntito. Aquí lo que ven es, si el Sol estuviera aquí, esta sería la órbita de Mercurio.
Entonces, este agujero negro es más chiquito que la órbita de Mercurio, mientras que este es más grande que la órbita de Plutón, ¿okay? Para que vean las escalas. Este salió hace como 5 años, esta imagen es desde hace un par de años, han sacado versiones nuevas recientemente. Si se preguntan por qué primero sacamos la imagen del agujero negro en una galaxia que está muy lejos, a 50 millones de años luz, y después el nuestro, tiene que ver con lo que les dije hace rato. Ver el nuestro es difícil porque hay mucho polvo en medio, ¿sí? Entonces es más complicado. Este está más lejos, pero es más grandote, es 1500 veces más grandote. Entonces lo podemos ver, aunque está lejos. Este es 1500 veces más chiquito y además está en el centro de nuestra galaxia, entonces tenemos que atravesar todo el polvo. Es más difícil verlo, aunque está más cerca, mucho más cerca, ¿okay? Entonces, los agujeros negros existen, ¿okay? No tenemos duda, tenemos mucha evidencia. Hay agujeros negros además gigantescos en el centro de prácticamente todas las galaxias. Ahora sí les voy a enseñar algunas simulaciones de verdad de choques de agujeros negros. Esta es una simulación viejita, es de 1995, es muy rápida y no es muy buena la calidad. Lo que van a ver es como 2 depresiones que representan los agujeros negros y rápidamente se juntan y luego ven en colores unas ondas que salen, son las ondas gravitacionales. Es una simulación por computadora, ¿okay? 2 agujeros negros, 1, 2, ¡pum!, ya se juntaron. Y estas orejitas que ven son las ondas gravitacionales que salen hacia afuera. Es una simulación de 1995 en la que yo participé. La calidad es mala, sobre todo porque en el 1995 estas maquinitas no existían, ¿okay? O sea, se hacía en una supercomputadora, los números se pasaban a un video, a un VHS, a un videocassette, y luego del VHS eventualmente lo pasamos a un GIF, y entonces esto, ¿okay? Pero por eso la calidad es mala. Pero es lo mejor que podíamos hacer en 1995. Les voy a enseñar otra que ya es mucho más reciente, bueno, tampoco es de ayer, pero es más reciente, es de 2007. Aquí están representados los agujeros negros de otra manera. Aquí se ve un pico enorme que representa la gravedad en el centro de los agujeros negros, por eso enorme. Entonces ven 2, y van a ver cómo dan un par de... Los otros 2 chocaban de frente, estos van a dar un par de vueltas antes de chocar, ¿sí? Dan una vuelta y van a dar otra vuelta, y luego chocan, se fusionan, y acabamos con un solo agujero negro en el centro ya tranquilo. Esta es una simulación de 2007. A lo mejor no los emociona mucho, pero cuando yo vi esta simulación me salieron lágrimas de emoción, ¿okay? Y les digo por qué. La primera vez que 2 científicos, 2 físicos intentaron simular el choque de 2 agujeros negros en una computadora, el nombre agujero negro ni siquiera existía, ¿okay? La llamaron el problema de 2 cuerpos en la geometrodinámica. Ese era el título del artículo. Visto el día de hoy es choque de 2 agujeros negros en relatividad general. Pero el artículo fue publicado en 1964, es el año que yo nací. Y los resultados eran bastante malos. Imagínense las computadoras de 1964. Cualquier teléfono celular que traigan en la bolsa es más poderoso que la supercomputadora más grande de esa época, ¿okay? Entonces, con esa computadora lo hicieron el artículo, el cálculo no salió muy bien, nos queda claro que no fue un cálculo exitoso y la gente siguió intentándolo durante décadas. El problema es muy complicado. La teoría de Einstein es muy complicada, los códigos son muy complicados, es un problema muy difícil de resolver. Yo dediqué de eso mi tesis de doctorado de todas las décadas de los 90 hasta el 2005 estuve trabajando en eso, porque es muy difícil de hacer. La primera simulación exitosa de la colisión de 2 agujeros negros en órbita fue del 2005. No la hice yo, la hizo otra persona, pero la primera persona que lo logró y que todo el mundo está convencido de que esa fue la primera que se hizo ya bien y que los resultados son confiables es del 2005. 40 años. Nos tomó 40 años del primer intento a que finalmente lo pudimos hacer. ¿Okay? Entonces, cuando yo vi esto, decía, wow, o sea, llevamos 40 años en esto. Yo personalmente llevaba 15 años en eso y finalmente se logró, ¿no? Entonces, por eso les digo que ya daban ganas en ese momento de ponerse a llorar de la emoción, ¿okay? Entonces, a lo mejor no se ve muy impresionante, pero justamente es una simulación de verdad, ¿okay? Es una simulación bien hecha. También una anécdota al respecto es interesante. En el año 2000, 5 años antes de esto, bueno, 7 años antes de esta simulación, Kip Thorne, que es uno de los que le enseñé al principio el premio Nobel, que es un físico teórico que se ha dedicado toda su vida a las ondas gravitacionales, hizo una apuesta con los líderes de los grupos numéricos más importantes del mundo. Yo no era líder, yo en esa época era un postdoc, entonces yo tenía jefes, pero que entre los jefes. No me acuerdo qué apostaron, pero hicieron una apuesta y la apuesta era que Kip Thorne ganaba si se detectaban las ondas gravitacionales primero y los otros ganaban si podíamos hacer esta simulación primero, porque simplemente llevábamos 30 y tantos años y no podíamos, ¿no? Entonces Kip estaba seguro que no íbamos a poder y que ellos iban a detectar ondas gravitacionales primero. Kip perdió.
porque pudimos hacer la simulación en 2005 y ellos detectaron ondas gravitacionales hasta el 2015, se tardaron otros 10 años. ¿Okay? Pero bueno, en el año 2000 no quedaba claro quién iba a ganar. Ahora, en esta simulación no se ve, pero hay mucha más información que no se ve ahí, que uno puede hacer análisis numérico con mucho detalle y salen varias cosas. La gráfica de la izquierda no le hagan caso, es la trayectoria del centro de unos agujeros negros que chocan en espiral. La gráfica a la derecha es la interesante. Esta es la señal de ondas gravitacionales que está escondida en esa simulación. Uno la puede extraer de los números, ¿sí? Y lo que vemos es una señal que empieza, esto es tiempo y esta es la intensidad de la onda. Entonces empieza a oscilar, 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 oscilar cada vez más grande, con mayor amplitud, y cada vez más compacta, con mayor. Entonces aumenta la amplitud y aumenta la frecuencia. A esta señal en inglés le llamamos un chirp. Chirp es el trinar de los pajaritos en inglés. Entonces aumenta en amplitud y frecuencia. ¿Okay? Y luego en este punto los agujeros negros chocan y luego se asientan. Ahorita vamos a ver un zoom de esta región. Pero aquí chocan y como se apaga, ¿okay? Ya que chocan y se fusionan. Entonces esta es la señal de ondas gravitacionales que viene del choque de los agujeros negros. Esto es lo que buscábamos. Simular la señal y decir, esto es lo que deben ver. Esto es lo que van a ver los observatorios si detectan el choque de dos agujeros negros. Desde 2005 a la fecha, básicamente todos los que trabajamos en esta área tenemos esta cosa tatuada en la frente, o sea, eso es lo que esperamos ver, ¿no? Antes no sabíamos, del 2005 ya sabemos. ¿Okay? Esta parte no han chocado, se están acercando, 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 aquí chocan y el agujero negro final oscila un poquito y se tranquiliza. ¿Okay? Esa es la idea. Las ondas gravitacionales, eso también es bonito. A veces la naturaleza es un poco decente, muchas veces no, pero sí. Las ondas gravitacionales no son sonido, no se confundan, no son sonido, son perturbaciones de la gravedad que viajan a la velocidad de la luz. Pero tienen frecuencias en el rango típico de algunos cientos de hertz hasta unos pocos miles de hertz. Esas son frecuencias que en principio si fueran sonido las podríamos oír, están en el rango auditivo humano. Entonces lo que podemos hacer es tomar esta señal e inyectarla a una bocina. A la bocina le da lo mismo de dónde salió la señal, la va a reproducir como sonido. ¿Sí? Entonces los podemos oír, ¿no? Entonces déjenme ver si se oyen. Voy a ponerles a ver. Este sería el sonido de dos agujeros negros de 2.5 más solares, chocando, a ver si se oye. No se oyó, ¿verdad? ¿Dónde está el? Ah, sí se oye. ¿Sí lo oyeron? Dos agujeros negros, cada uno de 2,5 veces la masa del Sol. Y este sería el sonido de dos agujeros negros de 50 veces la masa del Sol cada uno. Es mucho más bajo. ¿Okay? No sé dónde se fue, perdón. Entonces, si esto fuera sonido, las oiríamos. Y se oiría más o menos así. ¿Okay? Entonces es bonito. ¿Okay? Ahora sí, ¿qué detectaron? ¿Cuáles son las primeras detecciones de ondas gravitacionales de la historia? 14 de septiembre de 2015, aunque les comentaba, nos enteramos hasta febrero del 16 porque no nos querían decir. Los dos detectores, acuérdense que el proyecto de Estados Unidos, el proyecto LIGO, son dos detectores a 3.000 kilómetros de distancia. El de arriba es el que está en Hanford. El de arriba es el que está en Hanford, cerca de Canadá. El de abajo está en Luisiana, el Golfo de México. La señal que están detectando, ruido, ruido, de repente algo muy claro que no es ruido. Y el de abajo, ruido, ruido, y algo muy claro que no es ruido. Las pueden empalmar, y si las empalman, ven que se empalman re bonito. Están viendo lo mismo al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué es eso? Si lo limpiamos y lo vemos ya limpio en una simulación numérica, es esto. ¿Okay? Digo, aquí tiene ruido, el detector es ruidoso, pero si le quitan el ruido, estamos viendo eso. ¿Y qué es eso? Es lo que les acabo de enseñar hace rato. Es la señal del choque de dos agujeros negros. Cuando salió este anuncio, ese día 11 de febrero de 2016, ya toda la comunidad nos habían dicho vamos a hacer un anuncio importantísimo, estén atentos, ¿no? Yo, de hecho, el que había sido mi asesor de doctorado es parte de ese grupo y yo no era. Entonces le escribí y le dije, oye, Bernard Schutz se llama, Bernard, ¿qué van a anunciar? Me dijo, Miguel, no te puedo decir, pero te imaginarás que si no hubiéramos visto nada, no estaríamos haciendo un anuncio, ¿verdad? Entonces, bueno, algo oyeron. Y ese día yo estaba en un avión en el aeropuerto de la Ciudad de México a punto de despegar, pero estaba viendo la conferencia de prensa en vivo en mi celular y ya nos había dicho la sobrecargo, apaguen sus celulares y yo, mangos, no voy a pagar nada aquí que no me vean, aquí escondidas. Y alcancé a ver el anuncio y otra vez en esa ocasión cuando vi el anuncio se me salían las lágrimas de la emoción en el avión. Y además viéndolo, como yo ya entendía el tema, viendo esta gráfica inmediatamente dije, caray, dos agujeros negros cada uno de más o menos 50 veces la masa del Sol, así nomás de verla, porque ya sé cómo hacer los cálculos. ¿De dónde saco eso? De la frecuencia y del tamaño. ¿Okay? La frecuencia, aquí pueden verla y la pueden calcular, porque esto está los numeritos de aquí están en segundos. ¿Okay? 0.3, 0.4 segundos, o sea, de aquí a aquí es una décima de segundo. ¿Okay? Y aquí ven que caben varias oscilaciones, entonces uno ve de uno checo y dice, del orden de 200, 300 Hz. Y eso te da una masa
de 50 veces la masa del Sol. Ya cuando uno lo hace con mucho cuidado y bien, no en el avión así nomás a ojo, lo que ocurre es que son dos agujeros negros que uno tiene una masa de 29 masas solares, el otro 36 masas solares, que chocan y se fusionan para dar un agujero final de 62 masas solares, y dado el tamaño de la señal uno puede calcular qué tan lejos estaban, y estaban a una distancia de 1.300 millones de años luz. ¿Okay? Acuérdense que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz, lo que quiere decir que estos dos agujeros negros chocaron en una galaxia muy, muy, muy lejana hace 1.300 millones de años. Y durante 1.300 millones de años la señal viajó por el universo hasta que ese día pasó por la Tierra y teníamos la fortuna de tener prendidos los detectores y la vimos. ¿Okay? La vimos. Para que se den una idea, hace 1.300 millones de años las formas de vida más avanzadas en el planeta Tierra eran las bacterias. ¿Okay? Entonces, eso fue otra cosa, porque luego me llama la atención que nadie nunca dice nada así. La diferencia de la suma de masas es la que explica la formación de las ondas. Exacto, qué bueno. Primera vez que alguien en una conferencia me lo dice. Si saben sumar, la suma de estas dos da 65, yo les dije 62, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hay una diferencia, ¿no? Hay 3 masas solares que faltan. ¿Qué son esas 3 masas solares? E igual a mc al cuadrado. Esas 3 masas solares se convirtieron en energía pura. ¿Energía pura de quién? De las ondas gravitacionales. Entonces, esa energía se la robaron las ondas gravitacionales. Esa es la que sí viaja. Para cuando llega a la Tierra está muy diluida, ¿no? Porque se va como en una esfera, ¿no? Entonces, sí, 3 masas solares se convirtieron en energía pura de ondas gravitacionales. ¿En cuánto tiempo? En aproximadamente poco más de una décima de segundo. Piensen nomás en eso. El Sol lleva brillando 5.000 millones de años y no ha convertido ni siquiera el 1% de su masa en energía. Y esa es la energía que recibimos del Sol. No lleva ni el 1% de su masa convertida en energía en 5.000 millones de años. Estos 3 soles completos, convertidos en energía pura, en una décima de segundo. Es una brutalidad de energía. En términos de energía por unidad de tiempo, que llamamos los astrónomos lo llaman la luminosidad, que es energía que se emite por unidad de tiempo. En términos de luminosidad, fue momentáneamente el objeto más luminoso del universo. Por mucho. Nada más que es luminoso, pero no en luz. Es luminoso en ondas gravitacionales, no se ve en luz. ¿Okay? Pero bueno, esta es la primera detección. ¿Okay? Y esta es una simulación de esa primera detección. Son 2 agujeros negros, ahí los ven, uno un poquito más grande que el otro. Lo que ven en verde son las ondas gravitacionales que van saliendo. Acuérdense, en realidad todo esto pasa en una fracción de segundo, pero la simulación está hecha más lenta. ¿Sí? Se acercan, giran cada vez más rápido, las ondas gravitacionales en un patrón espiral cada vez más intensas, entonces más verde, más brillante el verde. Eventualmente chocan, se fusionan en un agujero negro final. Ese agujero negro final oscila un poquito y luego se tranquiliza. Manda un último pulso y se queda tranquilo. Esta es una simulación de ese choque, hecha a posteriori. ¿Okay? Ahora, el sonido creo que se pueden oír. Déjenme ver si se pueden oír. Si la hubiera conectado, si conecto la señal a una bocina, se oiría. Ahorita se va a oír mejor. ¿La oyen? Esa es la señal del detector conectado a una bocina. Se oye. Es impresionante. O sea, si alguien hubiera estado con unos audífonos conectados al detector, hubiera oído eso. ¿Sí? Luego, esta también se las quiero platicar. Esta es una observación posterior. A la fecha, ya se han detectado como 200 de estas colisiones, pero hay una particularmente interesante que ocurrió en 2017, en agosto de 2017, 2 años después, que no se ha repetido, pero suponemos que se repetirá. Esta es muy distinta. En esta se detectó el choque de dos. Lo que ven aquí es una manera distinta de ver la señal de ondas gravitacionales. El tiempo ocurre para acá, para arriba es la frecuencia y el color es la intensidad. Entonces, una cosa que aumenta en frecuencia y en intensidad. ¿Sí? Y en este punto, donde está la barra negra, es donde suponemos chocaron los 2 agujeros negros y se acabó la señal. ¿Okay? Ahí chocaron. Nada más que en este caso lo dije mal, chocaron los 2 objetos, no son agujeros negros, porque uno puede a partir de aquí deducir las masas y les da que cada uno de estos objetos tenía como 2 veces la masa del Sol. Y si son 2 veces la masa del Sol, no es un agujero negro, son 2 estrellas de neutrones. Entonces chocaron 2 estrellas de neutrones, cada uno con 2 veces la masa del Sol, mucho más cerca, 130 millones de años luz, 10 veces más cerca de distancia. Esta es la gráfica acá y la barra negra nada más para decirles aquí pasó algo. ¿Okay? Cuando chocan 2 agujeros negros, pues los agujeros negros no se ven. Entonces lo único que tengo es la señal de ondas gravitacionales, pero no veo nada. Pero cuando chocan 2 estrellas es muy distinto. Cuando chocan 2 estrellas hay una explosión brutal, que sí se ve, que se tiene que ver. Esos son fuegos artificiales. Entonces cuando estos chocaron, la gente viendo esto dijeron, ¡ay! Esto deben haber sido 2 estrellas de neutrones, se tiene que haber visto algo.
mandaron una señal a todos los astrónomos del mundo diciendo, ¿alguien vio algo interesante en ese momento en algún lugar del cielo? Y esto que ven acá es la señal de un detector que está en órbita, es un satélite, se llama el satélite Fermi, que es un detector de rayos gamma, ¿sí? Que está viendo el universo a ver si hay rayos gamma, y de repente hay destellos de rayos gamma en lugares del universo que nadie entiende muy bien de dónde salen, pero ahí están, ¿sí? De hecho, es interesante, el primer detector de rayos gamma que se mandó al espacio, que fue en la década de los 60, no estaba viendo hacia arriba, estaba viendo hacia abajo, porque estaban tratando de detectar pruebas nucleares, los gringos estaban tratando de detectar pruebas nucleares de los rusos o de los coreanos, etc. Pero resulta que empezó a ver cosas que venían de arriba, entonces dijeron, ¿qué es esto? Y entonces se dieron cuenta que de repente en el universo hay explosiones que generan rayos gamma, se llaman destellos de rayos gamma. Entonces este detector estaba prendido, y de repente, ¡plup!, un destello de rayos gamma en una cierta región del cielo, 2 segundos después de esto. ¿Okay? Dijeron, sí, nosotros sí vimos algo. Ahora, ¿dónde? Sí. ¿Sí? Perdón, tengo una duda. Se dijo que el agujero negro y el hoyo negro, por su naturaleza, no permite que escape nada, ni siquiera las ondas electromagnéticas. Obviamente son fenómenos de naturaleza distinta, pero ¿qué es lo que permite que una onda gravitacional sí escape al efecto? Es buena pregunta. No vienen de dentro del agujero negro, vienen de la zona de alrededor. O sea, entre los dos agujeros negros se están dando vuelta y la gravedad en medio está siendo brutalmente distorsionada. Y esa región entre los dos agujeros negros produce una distorsión muy fuerte en la gravedad, que esa sí sale, porque no viene de dentro del agujero negro, viene de la región de afuera que lo circunda. No, la luz, el agujero negro no emite luz. Un rayo de luz que venga de afuera, en principio, si no se lo traga el agujero negro, sí sale, sí pasa, ¿no? Por eso podemos ver los discos de acreción. O sea, los que vemos de los discos de acreción es luz que viene del gas de afuera, no del agujero negro. Y las ondas gravitacionales vienen de la distorsión de la gravedad afuera del agujero negro, no dentro, ¿no? Vienen de la región de afuera que está muy distorsionada. Bueno, entonces esto ocurrió 2 segundos después. Ahora, ¿dónde? Resulta que las ondas gravitacionales, como les dije, de alguna manera no se las podría imaginar como sonido. Entonces, igual que pasa con nuestros oídos, si hay una expresión por allá, como tengo 2 oídos, mi cerebro hace un cálculo, yo no me doy cuenta, es inconsciente, pero mi cerebro dice, este oído lo oyó un chirris primero que está por allá, ¿no? O por allá. Pero nada más digo por allá. Si no volteo a ver y no veo nada, no les puedo decir exactamente dónde, les puedo decir por allá. Lo mismo pasa aquí. Con 2 detectores de ondas gravitacionales, podemos decir por allá. En este caso, el por allá era esta región verde. Entonces, el detector de ondas gravitacionales, que eran 2, dijo, pues por ahí debe haber sido, ¿ok? En algún lugar por ahí. La otra mancha azul es lo que dice el satélite Fermi. Los rayos gamma pasa algo parecido. Los rayos gamma sí son un tipo de luz, pero es una luz muy intensa, tan intensa que uno no la puede enfocar porque quema casi todo. Entonces se enfocan muy a medias, ¿okay? Con unas capas metálicas y no sé qué. Entonces no me dice exactamente dónde, me dice pues, por ahí. Pero como ven, las 2 regiones medio coinciden. Entonces pues a lo mejor sí pasó algo en la región en la que coinciden, ¿no? Entonces, anuncio a todos los astrónomos del mundo, apunten sus telescopios para allá a ver qué hay, ¿no? Los primeros que tuvieron la oportunidad de apuntar sus telescopios, porque se estaba haciendo de noche en ese momento ahí, fue en Chile. Apuntaron unos telescopios en Chile rápidamente en esa región, pero en esa región había todavía muchos miles de galaxias. Muchos miles de galaxias. Entonces quisieron, pues ni modo, de uno en uno, aunque nos pasemos toda la noche, una y otra, y pasamos toda la noche tomándole fotos a cada una de las galaxias. Y eventualmente encontraron esta galaxia. Esta es una foto de esa misma galaxia que se había tomado muchos meses antes. Estas barritas que ven aquí vertical y horizontal han puestas a mano para decir, fíjate ahí. Y como ven aquí dice, fíjate ahí no hay nada. Y esta es una foto de esa noche y fíjate ahí, y ahí hay un punto brillante que no estaba en la foto de varios meses antes. Entonces ahí pasó algo. Una vez que dijeron, esta es la galaxia interesante, al otro día apuntaron el telescopio espacial Hubble a la misma galaxia, ahora se ve mucho más bonita. Esta es la galaxia y este es el puntito brillante que no estaba ahí antes. ¿Okay? Es una explosión. Y se fue siguiendo durante varias semanas y ven cómo se va apagando la explosión, que es lo que uno espera, ¿no? Es una explosión, poco a poco se va apagando hasta que se apaga. Se siguió durante varias semanas. ¿Sí? Todo el mundo apuntó sus telescopios para allá, absolutamente todo el mundo. Esto le llamamos los astrónomos a este tipo de eventos le llaman una kilonova. Es diferente a una supernova, porque una supernova es una estrella que explota, una kilonova son 2 estrellas que chocan, ¿okay? Es diferente. Es una kilonova. Todo el mundo apuntó sus telescopios para allá. Para que se den una idea, en este momento, vivos, profesionales, trabajando en todo el planeta, hay aproximadamente 40.000 astrónomos, más o menos. El artículo que salió haciendo este estudio tenía más de 4.000 autores.
más del 10% de todos los astrónomos vivos en el planeta hoy en día son autores de ese artículo. Es una cosa impresionante, porque todo el mundo apuntó sus telescopios para allá. ¿Y qué hicieron? Siguieron esta observación, hicieron observaciones de líneas de emisión, en particular hicieron observaciones que detectaron cantidades enormes de oro y platino. Se calcula que solo de oro, nada más de oro, se deben haber producido entre 5 y 10 veces la masa de la Tierra, nada más de oro. Y platino y otras cosas. Es una cosa brutal lo que produjo esta explosión, fíjense. Y esto también nos aclara, déjenme ver cuánto me falta. Bueno, ahorita es una animación, pero antes de hacer la animación, aclara un misterio que venía dándonos lata, bueno, parece que apunta en la dirección correcta, de un misterio que venía dándonos lata desde hace ya más de 50 años, que es el origen de los elementos pesados. Seguramente ustedes saben, en el origen del universo, la gran explosión, no nomás había hidrógeno, ni siquiera era hidrógeno porque eran protones y electrones sueltos, o sea, estaba ionizado, pero había protones y electrones. Durante los primeros 3 minutos después de la gran explosión, las densidades y temperaturas eran lo suficientemente altas como para que hubiera fusión de hidrógeno y se produjo algo de helio. Como el 25% del hidrógeno del universo se convirtió en helio en los primeros 3 minutos después de la gran explosión y algún poquito de litio, menos del 1% de litio, algunas trazas de otras cosas. Pero básicamente, 3 minutos después de la gran explosión, tenemos en el universo 75% es hidrógeno en masa y 25% es helio. Y ya, no hay más elementos. Y la temperatura ya baja y ya no hay más fusión. ¿De dónde salen los otros elementos? Los elementos más pesados se forman en el centro de las estrellas por fusión nuclear. Y eventualmente esa estrella explota en supernova y distribuye esos elementos por la galaxia. Entonces, por eso hay elementos pesados fuera de las estrellas, porque las estrellas explotaron y los distribuyeron por la galaxia. Pero como les comentaba, cuando uno hace la talacha, uno se da cuenta que la fusión nuclear es efectiva hasta el hierro. Es una reacción exotérmica, produce más energía de la que requiere hasta el hierro. En el hierro hay un callejón sin salida, porque a partir del hierro hacia arriba, la reacción de fusión nuclear es endotérmica, pierde energía, no gana. Lo que quiere decir que ya no es eficiente y ya no se da. Entonces, las estrellas acumulan hierro en su centro hasta que se mueren. Y cuando explotan, uno diría, pues, los elementos más pesados del hierro, ¿de dónde demonios salieron? La idea que se tenía, y que probablemente contribuye, desde luego, es que en el momento de la supernova, otra vez las temperaturas son tan brutales y la supernova es tan violenta que los átomos de hierro, pues, aunque pierdan energía, se fusionan y uno acaba con elementos más pesados. Y eso suena bien. Pero cuando la gente hace los cálculos en detalle, sí se generan elementos muy pesados, pero no muchos. Pocos. Y la abundancia de elementos pesados, por ejemplo, en la Tierra, es mucho mayor que la que se puede explicar por las explosiones de supernova. Y eso es un misterio que llevaba 50 años dándonos lata y no se podía explicar. Esto lo explica. Aquí se producen cantidades brutales de elementos pesados. Entonces, la hipótesis que tenemos hoy en día es que los elementos más allá del hierro, en su gran mayoría, no se producen en las explosiones de supernovas, sino se producen en el choque de estrellas, de neutrones. Y luego se distribuyen. ¿Okay? Por la galaxia. Entonces, es el origen de los elementos pesados. Fíjense que es el proceso al revés, ¿no? En la supernova, tengo muchos átomos de hierro y en la supernova se tienen que encontrar, chocar y hacerse más grandes. ¿Okay? Aquí es al revés. Aquí tengo 2 núcleos atómicos del tamaño de una ciudad que chocan y se despedazan y quedan pedazos grandes, que son los elementos pesados. ¿Okay? Entonces, el proceso es el inverso. Entonces, esta es una también gran descubrimiento científico. Exacto, es muchísimo más alta, sí. Es mucho más alta y aunque estos eventos ocurren mucho menos frecuentemente, como se producen muchos más, creemos que la mayoría de los elementos pesados en realidad vienen de esto, ¿no? O sea que cuando una nova afecta toda esta área, realmente produce muy poco oro y muy poco platino. Exactamente, exactamente, esa es la idea, sí. Sí. Ok, sí, eso es diferente, es una pregunta más técnica. Las primeras soluciones son simetría esférica. En todos casos solo hay un horizonte, también en rotación, nada más que el horizonte es diferente. Hay un horizonte interno, pero ese no nos interesa porque no se ve desde fuera. Cuando rotan hay lo que llamamos un horizonte interno, pero ese no interesa visto desde fuera, ¿no? Pero sí. Sí, se fusionan, como si fueran 2 gotas de agua, ¿no? Se fusionan, entonces acaba uno con un solo horizonte de eventos, ya es un solo agujero negro al final. Sí. ¿Por qué cuando es simetría esférica, la forma como se mide una masa
No, exacto. En simetría esférica no hay ondas gravitacionales. Por eso no hay, porque la simetría esférica no tiene ni dipolo ni cuadrupolo, lo único que tiene es monopolo. Entonces, por eso en simetría esférica no hay ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales aparecen a partir de que tengo un cuadrupolo de masa. A partir de ahí pueden generarse ondas gravitacionales. Un cuadrupolo de masa que oscila, ¿no? Pero si nada más tengo un monopolo o un dipolo, no se emiten ondas gravitacionales. ¿Quiere decir que nosotros, como estamos atrayendo gravitacionalmente, no estamos de manera automática emitiendo ondas gravitacionales? No, sí estamos emitiendo, nada más que la cantidad que emitimos es absolutamente ridícula e imposible de medir, ¿no? Pero sí existe, sí. Sí, en principio sí. Cualquier objeto que no sea simétrico que se mueva, ¿no? En principio. ¿Qué pasó? Algo perdí ahí. ¿Se le acabó la batería en la de ustedes? Puede ser que esa no es la mía, ¿verdad? ¿Así es la mía? Sí. Ah, ok. Perdón, parece que se acabó la batería de la computadora. A ver. Aprovechando este pequeño momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, si quieren, pues de una vez. Cuando vimos lo de que tanto las ondas gravitacionales como las ondas electromagnéticas tienen la misma velocidad de la luz, Sí. ¿hay algún otro efecto? ¿Hay algún otro efecto o algún otro atributo entre estos dos tipos de ondas de naturaleza distinta que los vincule, además de que tienen la misma velocidad? Pues estrictamente no, son cosas diferentes, no son campos distintos. Las ondas electromagnéticas en principio también generan gravedad, pero sería muy, muy débil. Pero en principio son campos diferentes, pero se propagan a la misma velocidad. Más bien parece que esa es la velocidad natural de propagación en el universo. O sea, no es un atributo de los distintos fenómenos, sino que ya es alguna propiedad más bien universal. Sí, la velocidad de la luz parece ser una propiedad universal, es la velocidad natural de propagación de las interacciones en nuestro universo. Y otra pregunta más, yo sé que no está en este tema la exposición, pero yo vi una exposición suya en donde nos explicaba con un modelo suyo de que sí existen fenómenos más rápidos que la velocidad de la Ese es un luz. modelo que hice, pero no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo aquí hoy. Ajá. Es un modelo que hice cómo podría deformarse el espacio-tiempo para viajar aparentemente más rápido que la luz, pero si la luz sigue el mismo camino también nos gana. Pero entonces tampoco se relaciona de ninguna forma con los fenómenos de las ondas gravitacionales. No tiene nada que ver, es algo muy diferente. Parece que ya está, entonces si quieren, les quería nada más enseñar, creo que me quedan 2 o 3 transparencias. Esta es una animación, esta no es una simulación computacional, esta es una animación tipo Disney, o sea, dibujada a mano de lo que creemos que pasó en el choque de estas 2 estrellas. Entonces nada más se las paso para que la vean, son 2 estrellas, van a chocar, emiten ondas gravitacionales, cuando chocan hacen una explosión gigante. Ven, hasta tiene música. Esto es lo que creemos que pasó. ¿Okay? Sí. ¿Perdón? Normalmente sí hay simetría. Entonces, cuando hay jets, se producen uno en cada dirección y se producen por los polos del eje de rotación, ¿no? Por campos magnéticos. Esa no sabríamos decirlo porque podría haber uno a algunas cuantas decenas de años luz, pero si es chico no lo vamos a ver. Hay evidencia de que hay agujeros negros en sistemas astrofísicos que están a cientos o miles de años luz de la Tierra, pero seguramente hay unos más cerca, nada más que localizarlos es difícil, ¿no? Sí. Esta nada más para terminar, esta es otra evidencia más reciente de ondas gravitacionales que seguramente han oído hablar. Aquí es una cosa que se llama el proyecto NanoGrav, que lo que está tratando es de ver púlsares, que son estas estrellas de neutrones, son como relojes allá afuera, relojes naturales de altísima precisión, y la idea es que si pasa una onda gravitacional y le pega primero a unos y luego a otros, van a andar fuera, se van a desfasar, esos relojes, y entonces debería haber un efecto, y bueno, no les voy a explicar mucho detalle, pero para dice que sí, las mediciones en estas barras azules clara, y lo que se predecía que tenía que ver, parece que le pega a todas, aunque los errores experimentales son enormes, pero nos convence de que a lo mejor esto está midiendo algo interesante, pero esta no me voy a detener mucho. Entonces, bueno, ya esa era la última, nada más les doy el resumen, porque ya básicamente voy a terminar.
Las ondas gravitacionales fueron predichas por Einstein hace 100 años, detectadas por primera vez el 14 de septiembre del año 2015, aunque ya había evidencia indirecta desde los 70s. A la fecha hay del orden de 100 detecciones confirmadas, probablemente ya cerca de 200, pero no las han publicado todavía, pero por lo menos 100 que ya están publicadas, detecciones confirmadas. Fueron motivo del Premio Nobel de Física 2017 para 3 personas, Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne. Y en el 2017 se detectó esta cosa bien bonita, que es esta kilonova, que es diferente a las otras, no son 2 agujeros negros, sino 2 estrellas de neutrones, y eso está abriendo una nueva área en la astronomía. Es como si hasta hace unos años cada vez viéramos mejor, porque teníamos mejores telescopios, entonces veíamos el universo cada vez mejor, pero estábamos sordos. No oíamos el universo, y ahora de alguna manera lo estamos oyendo, porque las ondas gravitacionales de alguna manera son más análogas al sonido que a la luz. Entonces, como si ahora estemos oyendo el universo además de viéndolo, es una nueva era de la astronomía, un nuevo inicio en la astronomía, y seguramente descubriremos cosas mucho más interesantes en los próximos años. Y bueno, esto nada más otra vez el premio Nobel de que se recibieron estas personas por la detección, y ya con eso termino la charla. Ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Como siempre, un agasajo escucharte. Gracias. Por ahí teníamos una pregunta, por favor. Sí, gracias. Con respecto a esta colisión que tienen, que empiezan a girar en torno a un centro y que se forma el agujero, ¿es importante? Son 2 preguntas. ¿Es importante conocer la velocidad? Porque bajo el principio de que nada puede viajar más rápido que la luz, me pregunto si en esta gráfica, donde se puede ver la velocidad a la que alcanza, ¿existe algún pico medido? ¿Es importante conocerlo? Sí, te la enseño, estaba la gráfica, te la enseño otra vez aquí, por aquí anda. Aquí está, ¿no? Es esa. Ya me pasé otra vez, es esa. Ajá. En esa gráfica, en una de las gráficas del lado derecho, que ya no hablé de ella, esta de aquí, mide la velocidad de los agujeros negros en el momento en que chocaban, en el tiempo, bueno, cuando van acercándose, y aquí chocan, y esto está medido en unidades de la velocidad de la luz. Aquí es el 30%, y cuando chocan van como el 60% de la velocidad de la luz en el momento que chocan. Es decir, no llegan a la velocidad de la luz. No llegan a la velocidad de la luz, pero van ya muy cerca, 60%. ¿Y eso en qué más puede ser interesante, o qué relación tiene la velocidad al que alcanza este porcentaje de la velocidad de la luz con respecto a la cantidad de energía que tiene? Mientras más rápido, moviéndose uno respecto al otro más rápido, más intensa la emisión de ondas gravitacionales. Por eso sube, ¿no? Por eso aquí es más alta. Esto corresponde a este lugar donde es la más intensa, ¿no? Cuando están moviéndose muy rápido y en ese momento chocan, ¿no? Gracias. Sí. En el modelo estándar no se ha podido incorporar el campo gravitacional. Correcto. Pero sin embargo la pista que hace que sea común para todos los campos, porque imagino que también el campo nuclear, las ondas nucleares viajan a la velocidad de la luz. Más o menos parecido ahorita. Sí. Es correcto, ¿no? Sí, la fuerza nuclear fuerte se propaga a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Sí, la fuerza nuclear débil no. Entonces, este hecho de que la velocidad de todas las ondas es un común denominador de todos los campos, ¿qué no es una pista para incorporar el campo gravitacional al modelo estándar? No directamente, el problema no tiene que ver con eso. O sea, a nivel de una teoría clásica, sin nada cuántico, pues la entendemos muy bien la gravedad, la teoría de la relatividad general de Einstein, y el modelo estándar, si lo fueras como una teoría clásica, también es una serie de campos y tienes esas velocidades de propagación, etc. El problema viene con la teoría cuántica. Cuando uno cuantiza la teoría, el modelo estándar funciona muy bien. La teoría cuántica asociada al modelo estándar funciona perfecto, nos permite hacer predicciones y mediciones con altísima precisión. Cuando uno intenta cuantizar, la relatividad general no funciona. Las reglas usuales de cuantización para cuantizar una teoría de campo no funcionan con la relatividad general. En lenguaje técnico lo que pasa es que la relatividad general es una teoría no renormalizable. Las otras sí son renormalizables y la relatividad general no. Renormalizable quiere decir que cuando hace uno cálculos a veces aparecen infinitos. Pero si uno puede demostrar suena raro, pero que el número de infinitos que aparecen es finito, o sea, si tienes 3 cosas que son infinitas, pues las pones debajo de la alfombra, las absorbes en los valores medidos en el laboratorio y dices ya. Y nada más eran 3, no te asustas. Y eso lo hace uno con la teoría, con el modelo estándar y funciona precioso. Con la relatividad no funciona porque siguen apareciendo más y más infinitos. Cada vez que uno extiende más infinitos y no se pueden. Entonces, ¿la qué? Perdón. La ley de Titus-Bode.
No, pero esa es una, bueno, esa ley, si le preguntas a los astrónomos, la mayoría ni siquiera creen que sea muy buena, pero no, porque esa es una escala totalmente macroscópica, escala del sistema solar. Cuando hablamos de cuantizar algo, es escalas de partículas elementales, ¿no? Entonces sí, el problema es ese, no podemos cuantizar la teoría de la gravedad porque no es renormalizable. Y la gente lleva 50 años peleándose con este problema y lo han hecho de así y asado y seguimos con ese problema. Entonces, hasta este momento, la teoría de la gravedad, no existe una teoría cuántica de la gravedad que sea consistente matemáticamente, entonces por eso no está unificada con las otras, ¿no? Sí. Hola, doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, me gustó mucho su conferencia, en particular, pues, me gusta mucho su trabajo. He leído sobre el motor de curvatura, pensé que iba a incluir un poco. No, justo hoy no hablé de eso. Bueno, mencionaba que antes no se creía mucho en la existencia de agujeros negros, ¿no? Sí. Y actualmente también ya existe una teoría de agujeros blancos. Es muy diferente. Nadie cree que los agujeros blancos existan, porque el agujero blanco es como el inverso en el tiempo del agujero negro, es como la reflexión en el tiempo. O sea, sabemos muy bien cómo se forma un agujero negro, nadie tiene ni idea cómo se formaría un agujero blanco. Un agujero blanco sería al revés, es una cosa que emite toda la radiación que quieras, pero no puedes entrar. Un agujero negro es algo que, claro que puedes entrar, es muy mala idea entrar, porque te mueres, pero entras, y lo que pasa es que nada sale. Y el agujero blanco es al revés, nada puede entrar, pero cualquier cosa puede salir. Entonces, suena raro. Y es lo que, la simetría en el tiempo de las leyes físicas. Las leyes físicas son simétricas si uno invierte el tiempo. Las leyes de Newton son simétricas si uno invierte el tiempo. ¿Se acuerdan las leyes de Newton? Si yo tengo un vaso de vidrio aquí y lo dejo caer y se hace añicos, las leyes de Newton me dicen que existe una solución perfectamente válida donde esos pedacitos espontáneamente brincan, se juntan y acaba un vaso en la mesa. Eso satisface las leyes de Newton perfecto. No pasa. Entonces, creemos que por asuntos de entropía, ese camino al revés no pasa. Y lo mismo pasa con los agujeros blancos. Los agujeros negros existen, el agujero blanco sería como un vaso que es roto que se une solito y brinca a la mesa. No pasa. Entonces, los agujeros de gusano son una cosa muy diferente, pero ahí tampoco, de momento no creemos que existan, aunque no están prohibidos. Pero si los agujeros blancos, estamos convencidos de que no existen, sería rarísimo que existan, porque serían eso, como el vaso que se hace otra vez entero y brinca a la mesa. Entonces no pasa. Okay. Los agujeros de gusano son otra cosa. Los agujeros de gusano son túneles que me permitirían ir de una región a otra como por un atajo, ¿no? ¿Están permitidos en la teoría de la relatividad general? Sí están permitidos. Violan algunas reglas que no nos gustan, por ejemplo, requieren energía negativa para existir y cosas raras, pero bueno, estrictamente no están prohibidos. Pero nadie tiene ni la más remota idea de cómo formar uno si no existiera ya. Entonces, de momento creemos que lo más probable es que no existan, aunque estén de alguna manera permitidos por la teoría. Sí. Y otra pregunta. No sé, bueno, ¿se ha visto la película de Interestelar? Sí. Que al final el agujero negro aparece en la cuarta dimensión. No sé qué opinión tenga al respecto, si eso es en realidad viable o la es teoría pura de Interestelar ficción. está muy bien hecha en general hasta ahí. Sí. Ahí tienen un agujero de gusano, viajan por un agujero de gusano que, como te digo, creemos que lo más probable es que no existan, pero estrictamente no están prohibidos, entonces uno se lo cree. El agujero negro está muy bien hecho, el Gargantúa está... las imágenes que uno ve del agujero negro son calculadas en supercomputadora usando la teoría de la relatividad general, o sea, no es un dibujito, ¿okay? Son cálculos reales, soluciones reales de las ecuaciones calculadas en supercomputadora, está muy bien hecho eso. Pero una vez que se cae el agujero negro y empiezan a pasar cosas raras, de ahí es pura fantasía, de ahí ya no le crean nada. Sí, sí. Tenemos una última pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta, doctor. ¿Qué implicaciones tendría en la materia oscura en la propagación de ondas gravitacionales? Ninguna. La materia oscura la postulamos para explicar la formación de estructura, la formación de galaxias y la estabilidad de las galaxias, pero en principio la materia oscura es simplemente un tipo de materia parecida a la normal, pero que no emite luz y no está hecha de las partículas del modelo estándar. Tendría que ser una partícula nueva y no emite luz, por eso es oscura. Pero de ahí en fuera no es más esotérico que eso, o sea, producen gravedad normal, no afectan a las ondas gravitacionales para nada, es algún tipo distinto de materia, ¿no? Nada más, pero nada mucho más esotérico que eso. Gracias. Sí. Perfecto. Bueno, pues estamos justo a tiempo para terminar. Si tienen alguna pregunta, los invito a que salgamos a un pequeño receso, tomar un cafecito
y regresamos aquí a las 12:10 para continuar con la siguiente charla. Y ahí sí, para que se diviertan de lo lindo, con escuchando las explicaciones sobre el modelo estándar, que es la continuación de esta plática.